Hola y bienvenidos al podcast número 45 de Más Dividendos. Esta tarde tenemos con nosotros a Javier Ruiz y Alejandro Martín de Oros. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal todo? Hola, buenas tardes. Y por supuesto también a Marcos y a Arturo. ¿Cómo va eso? Pues aquí buenas tardes. En las oficinas de Oros, que han tenido a bien recogerme un rato y estamos aquí juntos. Muy bien, Así que perfecto. Sí, señor. Pues nada, yo creo que si os parece, chicos, podemos empezar un poco porque Javi y Alejandro nos cuenten un poco sobre ellos. Empezamos, Javier, empezamos por ti. ¿Nos cuentas un poquito sobre ti? Vale, perfecto. Pues bueno, soy uno de los 3 miembros del equipo de gestión de Oros Asset Management, una casa que invierte en Value Investing y que se creó hace poco más de un año. En mayo cumplimos un año de existencia. Antes de trabajar en Oros, estuve trabajando durante 11 años en Metagestión, haciendo exactamente lo mismo que hacemos ahora, una gestión enfocada al Value Investing y bueno, toda mi carrera profesional al final está enfocada a lo mismo, a gestionar fondos de inversión y siempre bajo esta filosofía. Y poquito más a nivel profesional. Luego de gustos, pues si queréis que os comente, pues Sí, soy claro. apasionado del baloncesto, me encanta el baloncesto. Ayer disfruté mucho con la victoria in extremis del Real Madrid y también me encanta la lectura, leo muchísimo y de todo y más. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, tu turno. Genial, pues nada, yo vengo del mundo de la auditoría, más vinculada a la contabilidad, a los estados financieros y desde siempre, desde muy pequeñito, llevo invirtiendo desde que tenía pues 8 o 10 años, ¿no? Cuando uno no sabía muy bien ni siquiera lo que hacía. Hasta que un día me encontré a Javier en una comida, coincidimos y a partir de ahí empezamos a debatir, a debatir sobre las compañías en las que invertíamos y nada, un día me propuso ser parte del equipo de nuestra anterior casa y desde entonces llevamos invirtiendo juntos, ¿no? Como aficiones, bueno, me gusta mucho el deporte. Durante muchos años he jugado al squash y de hecho del mundo del deporte y del mundo del squash es de donde viene nuestra relación con el tercer gestor, ¿no? Que es Miguel Rodríguez, que desde muy pequeño jugaba al squash conmigo, ¿no? Teníamos esa afición en común y bueno, ahora seguimos en el mismo equipo, pero ahora en el mundo de la inversión. Sí, señor. Marcos, ¿te parece si empezamos un poquito? ¿Empiezas tú? Bueno, yo creo que lo más interesante sobre todo de ellos, que tengan bien a comentarnos, es pues cómo crearon la gestora y cómo ha sido el camino hasta llegar donde estamos ahora, que creo que es algo que a la comunidad le interesa, vamos, y que seguro que a ellos como historia pues también. Sí, como os comentaba antes y os ha dicho Alejandro, pues trabajamos el actual equipo gestor de Oros en Metagestión, éramos los 3 gestores que llevamos la pata de Value Investing de nuestra anterior gestora. Y bueno, al final siempre decimos que para llevar la filosofía nuestra de inversión de tan largo plazo, pues siempre necesitas de 3 ingredientes para que funcione y sea sostenible, ¿no? Y uno de ellos es tener una filosofía de inversión adecuada, que pensamos que eso siempre la hemos tenido, que es la inversión value, el hecho de analizar compañías con un prisma siempre de un horizonte de muy largo plazo. Luego también tener un proceso de inversión que te permita poner en práctica esa filosofía y ahí pues todo lo que sea objetivizar el proceso de inversión para evitar caer en las clásicas trampas psicológicas que puede llevarte a no invertir de la manera más adecuada. Y luego la tercera pata es una organización que esté totalmente alineada con esta forma de invertir. Y bueno, pues quizá cuando los gestores no tienen la propiedad de la gestora, pues esa pata puede flojear un poco más y quizá echábamos eso en falta en nuestra anterior etapa. Entonces, a raíz de eso surge la necesidad de montar un proyecto en el que nosotros, además de coinversores de los fondos y responsables de gestión, pues controlásemos también el proyecto y a raíz de eso pues surge el proyecto de Oros que se fraguó ya y empezó, como decía antes, el año pasado, en mayo. ¿Puedes ser un poco más explícito en este punto del alineamiento y de por qué creéis que los gestores tienen, o digamos, lo tienen mucho más fácil si son propietarios de la gestora? O sea, ¿qué es lo que no podéis hacer, lo que no típicamente no se puede hacer si eres solamente un empleado, aunque sea un empleado cualificado, Sí, ¿no? sí, bueno, al final todo lo que tenga
decisiones que sean enfocadas a maximizar la rentabilidad del producto por encima de maximizar tu rentabilidad como empresario, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con decidir qué haces con los recursos de la gestora, si los dedicas a enfocarlo a mejorar tu capacidad de análisis, que tenga mejor rentabilidad en largo plazo, o prefieres dedicarlo, pongo ejemplos aleatorios, ¿vale? A abrir nuevas líneas de negocio, lanzar productos que no encajen con esta filosofía, es decir, pues, cosas diferentes a una filosofía que nosotros entendemos que se necesita de largo plazo. Sí, o incluso dónde decides cerrar los fondos, ¿no? O si en tu modelo de negocio o en tu modelo de compañía quieres hacer o no hacer retrocesiones en los fondos, ¿no? Porque eso va a hacer que tu gestora pues tenga más o menos tamaño y que a largo plazo eso se note en la rentabilidad también, ¿no? Esa es nuestra forma de verlo. En el momento de crear la gestora, los tiempos y cómo se crean, vamos, por hacer un pequeño resumen de todo lo que es laborioso a lo largo de crearla, ¿podéis contar algo? O sea, no sé, un poco por encima, tampoco es que vayáis a contar todo, pero el hecho de los tiempos, la administración, bueno, un poco pues para que la gente sepa que crear una gestora no es coser y cantar, vaya. Sí, en nuestro caso nosotros no estamos tan familiarizados con eso, pero por lo que nos ha contado nuestro consejero delegado, José María Consejo, pues es un proceso bastante laborioso, tedioso. Son muchos reguladores los que intervienen, no solo es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hay que ir aprobando etapas. Además, se cumple una cosa, ¿no? Que la CNMV creo que es de las pocas empresas públicas en España que es rentable, ¿no? Y es rentable porque tiene muy pocos recursos para hacer el trabajo que tiene que hacer. Con lo cual, al final, eso hace que los plazos, pues en muchas ocasiones se retrasen y lleve a veces un año, incluso más de un año, la creación de una gestora, ¿no? ¿Y vosotros habéis montado, digamos, una gestora desde cero? Desde cero me refiero a que imagino y sé que en este mundo pues hay otras entidades que te ofrecen muchos servicios, ¿no? Y no me refiero a los servicios que puede utilizar cualquier tipo de negocio, sino otro tipo de servicios más relacionados con la gestión de activos, ¿no? Entonces, ¿vosotros habéis construido todo o os apoyáis en partners, digamos, para esto? Pero ¿a qué te refieres? No consigo No lo sé, entender. ¿Te refieres al riesgo? la tecnología, el compliance. A ver, en general en la creación de la gestora, pues tienes dos partners. Bueno, uno de ellos que es obligado, que es la depositaría. Otro que en nuestro caso, y en general la mayor parte de las gestoras, prácticamente la totalidad de las gestoras independientes, también tienen, que es la administración. Y luego tienes otros servicios, pues por ejemplo el cumplimiento normativo, o tienes también prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, pues una serie de auditorías terceras, auditoría de cuentas anuales, ¿no? Un montón de partners, también auditoría interna también, ¿no? Pues estos son diferentes partners, riesgos también, que en nuestro caso pues sí lo hacemos internamente, pero es una actividad que también se puede externalizar. El caso de la plataforma tecnológica, que en nuestro caso utilizamos Finametrics para la operativa de los clientes, la consulta de los clientes y el área visible incluso de la web. Entonces, ¿y cuál sería, digamos, el mínimo posible? Una gestora minimalista que quisiera empezar con poco capital y montarse una gestora y ya luego pues intentar tirar de partners y montar estructura, ¿cuáles son las partes que son esenciales que sí que debería de tener? Son todas obligatorias y además son obligatorias desde el primer día, con lo cual, hombre, a lo mejor no es necesario que tu gestora tenga un Finametrics, ¿no? Un área de cliente muy, muy potente. Pero, hombre, esta probablemente sea la más importante para el cliente, que necesita su área consultiva y su área operativa, ¿no? Con lo cual, las demás son necesarias por ley. Es decir, son necesarias y tienen que ser personal propio de la gestora, digamos. No puedes subcontratarlo. No, la mayor parte de ellas... todas estas que dice Alejandro... Todas estas son externas, subcontratables. En nuestro caso, excluyendo los riesgos que, bueno, al final por el tipo de gestora que somos, que pues no hay muchos riesgos, de tipos de cambios, de divisas, de derivados, de valoración de derivados y este tipo de cosas, pues facilita mucho el control de los riesgos se pueda llevar internamente, ¿no? Entonces, de resto, pues todo lo demás son labores que se hacen externamente y algunas de ellas, pues por ley, tienen que ser externas.
Vale, y no sé si estáis cómodos diciéndolo o no, pero ¿qué tipo de presupuesto aborda una gestora independiente para poder arrancar y luego cuál es, digamos, el coste sostenido, ¿no? Ahí depende mucho del tipo de gestora que tienes, pues por ejemplo, lo que cobran las personas, las oficinas que tienes, es que son muchísimas variables, ¿no? Si hay algunas partes que están internalizadas o externalizadas, hay algunas partes que, es decir, el problema es que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la persona que se dedica a riesgos, esa es la única función que puede tener, ¿no? Con lo cual, eso hace que en una gestora con la nuestra, con los riesgos que son bastante sencillos, no pueda desempeñar otras actividades y eso son costes adicionales, ¿no? Entonces, depende un poco, pero sobre todo, mucho coste de personal, mucho coste regulatorio, digamos que ese es el mínimo exigible, ¿no? Y luego, claro, luego está tu trabajo, ¿no? Tu trabajo es invertir dinero en ir a visitar compañías, en mejorar tu proceso, en pagar research externo, gastar todo lo que quieras, ¿no? Con lo cual, ahí depende un poco del objetivo que tengas, de los riesgos que tengas, porque, por ejemplo, los riesgos de Oros como compañía, pues el control de riesgos es mucho más barato probablemente de alguien que utiliza herramientas complejas, ¿no? Entonces, bueno, es bastante relativo. Yo quería preguntar cómo ha cambiado esencialmente vuestra vida, digamos, o el día a día, quizás sería más acertado, digamos, desde la posición anterior a la posición nueva en la que ya, digamos, ya tenéis la gestora y demás. ¿Cómo ha variado, básicamente? Pues te diría que ha variado sobre todo al principio, en la primera parte, en la necesidad de dar a conocer el proyecto. Era muchísimo más intensivo en horas de trabajo, porque a tu trabajo normal de analizar compañías y dedicarte a la gestión, pues tienes que dedicar también tiempo, obviamente, a hablar con clientes que venían por la oficina a conocer tu proyecto, a darlo a conocer también en los medios y, bueno, pues una labor que era muy necesaria en la fase inicial de lanzamiento y que tuvimos que involucrarnos todos los empleados de la gestora y era a tiempo completo, vamos, los fines de semana sin parar, los días de la semana también sin parar y, pues, sobre todo el primer año ha sido muy, muy intenso en ese sentido. A largo plazo, pues no debería variar demasiado. Quizá ahora, pues como os decía antes, ¿no? El ser dueños del proyecto te facilita mucho más las cosas a la hora de enfocar siempre los recursos en la dirección que quieres y en el hecho de si mañana queremos viajar al extranjero a visitar una compañía, pues no tenemos que pedir permiso a nadie, directamente lo hacemos y ya está, porque entendemos que es lo mejor para la gestora. Quizá el mayor cambio viene al final de eso, de que tú controlas los recursos y siempre vas a tener las decisiones con el foco puesto en maximizar la rentabilidad para el partícipe, porque al final cuando eres coinversor de los fondos y tenemos prácticamente todo nuestro patrimonio, si no todo nuestro patrimonio financiero invertido, pues obviamente estás más que alineado, ¿no? con el inversor. Puedes asignar capital más eficientemente, vamos. Efectivamente. Claro. Marcos. Bueno, yo también quería preguntar en el hecho, porque alguna vez te he escuchado a ti, Javier, en temas de formación, ¿no? de vuestra, digamos, formación académica, pues que, por ejemplo, la gente os había preguntado, oye, pues el CFA pues es interesante para invertir. O sea, quería saber qué pensáis que puede ser, o sea, o cuál es, digamos, la capacidad o qué debería tener una persona a la hora de invertir, ¿no? Vamos. Lo digo porque eso es una pregunta que muchas veces pues viene, sobre todo por las generaciones futuras que a lo mejor están interesadas un poco en este mundo y siempre se preguntan el tema formativo, por dónde tienen que ir a lo mejor, oye, pues las acciones de formación y bueno, ¿y qué piensas al respecto? Porque yo creo que siempre has tenido una opinión interesante al respecto. Sí, aquí todo es muy relativo al final. No hay un título que digas me va a ayudar a formarme como inversor. Cada uno te puede dar un aporte, algo diferente que te ayuda. En mi caso, siempre lo he dicho, yo siempre he flojeado en la parte de contabilidad porque en la carrera yo estudié economía y me quitaba todas las optativas de contabilidad porque no me gustaba absolutamente nada y ahora me arrepiento un montón, ¿no? de no haber profundizado en su día más sobre esto, ¿no? Entonces, yo sí siempre tuve la necesidad de seguir formándome, por eso me estudié el CFA. En ese sentido a mí me vino muy bien para entender los básicos de cómo funciona un balance, un estado de flujos de efectivo, etcétera, etcétera. Pues para eso el CFA sí te da una base. Lo que pasa es que el CFA es muy amplio, toca muchísimas ramas, te da también temas de derivados, de economía, que luego podemos discutir si lo que se da de economía tiene sentido o no, te da también cosas de gestión de carteras, que también es muy discutible lo de optimizar por Markowitz si tiene mucho sentido o no. Entonces, claro, el grueso del CFA para mí no es válido, pero a mí me vino bien sacármelo para mejorar.
¿Que quieres más enfocarlo a Value Investing? Pues hay ahora másteres estupendos como el de Loma, donde tienes la parte de Value Investing y también de la teoría del ciclo austríaca de economía, que para mí es esencial para poder invertir. Entonces, formarse siempre es bueno, pero no hay algo que digas esto es exclusivo, ¿no? Pero sobre todo contabilidad y luego que invertir se aprende invirtiendo y mirándote las cuentas de las compañías y profundizando sobre ello. Sí, yo ahí discrepo un poco de que se puede buscar una formación que te ayude a ser un inversor, ¿eh? O Sí, sea, yo creo que precisamente a lo mejor, perdona, el que lo pregunta o el que quiere formarse probablemente esté en un estadio de conocimiento todavía en el que no está listo para hacerlo, ¿no? claro, al final todo esto son herramientas, ¿no? Pero Claro. son herramientas que se pueden aprender de muchas formas y que al final incluso autodidacta. El problema viene cuando te enfrentas a la compañía y cuando tienes que entender esos negocios y cuando tienes que entender las situaciones competitivas de las compañías. Y eso es lo verdaderamente difícil de aprender. Y eso se aprende con los años, se aprende escuchando lo que dicen las compañías, lo que dicen sus competidores, visitándoles, hablando con directivos, visitando fábricas, con kilómetros de carretera, horas de avión y hablando con gente, intentando aprender y haciendo tu círculo de competencias más grande, ¿no? Y esa es la parte, una vez que hemos superado la primera fase, la más difícil y yo creo que a día de hoy, en un mundo en el que hay tanta información, la que marca la diferencia, ¿no? ¿Y cómo llegáis vosotros? Porque antes yo habría disfrutado un poco más de una semblanza un poco. A mí me interesa mucho sobre todo cuál es vuestra evolución como inversores, ¿no? Desde que llegáis al nirvana revelado del value investing, ¿qué curvas vais tomando? En mi caso fue más de casualidad que otra cosa. Yo terminé un máster que hice en finanzas aquí en el ICAD en Madrid en el año 2006. Bueno, estaba trabajando en el departamento de back office en una gestora y quería dedicarme a la gestión, pero no tenía ni idea de value investing ni de nada. Yo mandé el currículum a todas las gestoras que había en España y me respondieron dos. Una para ofrecerme el mismo trabajo que estaba haciendo ya y que no quería, y otra era metagestión para incorporarme al equipo de gestión de asistente. Y fue a partir de ahí, cuando me comentaron un poco lo que era el value investing, cuando empecé a formarme más en ese sentido. Lo que pasa que, y esto yo creo que es interesante, por ejemplo, hay muchas formas de entender al final el value investing, ¿no? La etiqueta es un poco peligrosa siempre en todos los campos, yo creo que la inversión todavía más. En metagestión, cuando yo empecé se seguía mucho una inversión muy cuantitativa, muy de mirar solo los múltiplos de las compañías y no se hacía un análisis exhaustivo de las industrias, ni de los negocios, ni de los ciclos económicos, digamos, lo que es la parte cualitativa de la inversión, pues flojeaba bastante, ¿no? Entonces, los primeros años que estuve allí era la gestión que se realizaba y pues con el paso del tiempo me fui dando cuenta que eso te llevaba a cometer o caer en las llamadas trampas valor, ¿no? Compañías que están baratas porque en realidad no están baratas, están muy caras porque el negocio está yendo a pique, a invertir en el sector bancario sin preocuparte por entender la importancia de la gestión de capital o del momento del ciclo en el que estamos para poder decirte a invertir en ese tipo de compañías, etcétera, etcétera. Entonces fue un cúmulo de cosas que me fue llevando a migrar hacia lo que nosotros hacemos ahora en Oros y que especialmente lo reforcé con la entrada de Alejandro y tenían mucho más claro antes que yo que esta era la mejor forma de invertir, ¿no? Que es lo que hacemos ahora, haciendo un análisis muy exhaustivo de los negocios, de las industrias, de las economías y de la valoración de las compañías. Sí, al final, en mi caso, bueno, es un poco diferente al de Javier, se parece más al de Miguel, que es invirtiendo, ¿no? Invirtiendo te das cuenta, al principio, pues nosotros que llevamos desde muy jóvenes invirtiendo, pues te das cuenta que lo que haces no funciona, ¿no? Que al final, sostenidamente, no eres capaz de ganar dinero y no tienes una estrategia. Al final, pues también a través de nuestra formación, que los dos somos economistas o licenciados en Administración y Dirección de Empresas, y al final intentar ver las compañías con una visión empresarial, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final te hace invertir con sentido común, que yo creo que es lo que agrupa muchas cosas dentro de lo que llamamos value investing. Yo aquí os quería preguntar una cosa, ya para entrar un poco así a saco en temas, sí, ya estamos hablando de value investing. En esta guerra que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues estamos ya casi otra vez en máximos históricos en los índices y en esto que ahora se viene a denominar que el growth ha tenido unos años fantásticos y que crece y que el value en comparación con el growth pues está en, pues no digo en mínimos, pero vamos, que la dispersión de valoración se ha hecho muy, muy fuerte.
¿Qué pensáis de todas estas dinámicas de que si muerte al PER, que si la calidad es lo que importa, que si es mejor el negocio? Bueno, como has hablado antes del tema cuantitativo, cualitativo. ¿Seguís vuestra metodología de oye, flujo de caja a largo plazo y pensáis que eso en precios se va a poner? Y si tenéis alguna expectativa de a medio plazo, porque ya son tantos los años, bueno, ya ha pasado un periodo de tiempo ya en el que el growth ha ido tan bien, pero nadie dice que no pueda ir tanto tiempo de la misma manera. Primero hay que aclarar, pues, qué es growth, qué es value, ¿no? Somos los primeros que huimos de ese tipo de etiquetas por lo que te decía antes. Para nosotros el value es comprar algo por menos de lo que pensamos que vale. Y ahí entra desde compañías con crecimientos del 30% a compañías que prácticamente no crecen, pero sus activos valen 4 veces más de lo que cotizan en bolsa. Y tenemos los dos tipos de compañías. Llevamos desde 2012 como accionistas en compañías como Alphabet. Somos accionistas de Naspers, de Booking también desde hace años. Es decir, tenemos compañías que pueden catalogarse como growth, que hoy con la generación actual de caja no parece que estén baratas, pero que si haces un ejercicio a 3 años y normalizas la generación de caja, pues a nuestro entender están baratas. Y tenemos también lo contrario, ¿no? Primero eso, ¿no? Enfocar un poco la pregunta de lo que es growth y lo que es value. Dicho esto, sí que pensamos que especialmente el último año se está produciendo una especie de huida, podemos llamar, a la calidad. Más que a compañías de crecimiento, te diría incluso más clásicas pues, al Unilever de turno, al Procter & Gamble, todas estas que cotizan a múltiplos súper exigentes, pero que la gente a día de hoy es donde está cómodo por toda la incertidumbre que hay, bien sea por guerras comerciales, bien sea por miedo a recesión, etcétera, etcétera. Y a consecuencia de todo esto, lo que se está viendo penalizado son las compañías cíclicas, que están todas a precios de absoluto derribo. Bueno, hay que ir caso por caso, ¿no? Pero que han sufrido muchísimo en bolsa y también compañías más ilíquidas pues están siendo olvidadas por la comunidad inversora y al final nosotros es donde estamos encontrando más oportunidades. Si bien mantenemos todavía compañías de perfil plataforma tecnológica que pensamos que todavía está barata y que denominamos de más calidad, cada vez tenemos más materias primas, más cíclico, porque es donde estamos encontrando hoy las oportunidades. Pero bueno, a años vista pensamos que es lo que hay que hacer. O esto nos está generando mucho más volatilidad en el corto plazo en nuestros fondos de lo que históricamente teníamos, pero pensamos que es el peaje que se paga para generar mucha más rentabilidad a años vista. Al final es complicado. Van pasando los años y la gente tiende a normalizar que las compañías de mucha calidad tienen que cotizar a 20, 25 o 30 veces beneficios, ¿no? Es normal, con el bono español ya creo que a 10 años está por debajo del 0,5, ¿no? Claro, es normal y yo lo entiendo como inversor. Prefiero comprar una compañía de muchísima calidad a 25 o a 30 veces beneficios que ese bono, ¿no? Pero probablemente ninguna de estas dos cosas sea normal. Entonces, en un momento en el que eso termine de ir donde debería ir o donde históricamente ha estado, pues claro, pues las compañías de calidad tendrán que corregir, ¿no? A lo mejor eso sucede dentro de 10 años y ese proceso de corrección no sucede nunca porque se va produciendo paulatinamente, ¿no? Eso también puede pasar y a lo mejor habrá sido una buena inversión, ¿no? Pero nosotros ahí preferimos ser conservadores, ir con ese margen de seguridad y valorar las compañías como siempre hemos. Antes habéis comentado el tema del sector banca. ¿Tenéis opinión propia? Bueno, porque ya hemos visto que algún tipo de gestoras que eran muy reacios a invertir en banca, pues ya han empezado a tomar posiciones porque ya como parece que nadie la quiere y parece que nunca va a rentabilizar con estos tipos de interés que también estamos viendo que son muy bajos, pues a lo mejor es un momento de empezar a mirar. Hay otros que siguen pensando que no, que va a ser, que la disrupción va a acabar con ella y siguen pensando que no es un buen sector. Nosotros no es que tengamos el aspa puesto en este sector y que digamos nunca vamos a invertir en bancos, pero sí que es verdad que al final, mirando un poco lo que buscamos en las compañías, no cumplen la mayoría de los principios que tratamos de que una inversión cumpla, ¿no? Pues por ejemplo, no somos capaces de visualizar el negocio de aquí a unos años por lo que comentas. O sea, la disrupción tecnológica está siendo brutal, el modelo tradicional de sucursal no tiene ya ningún sentido y el modelo de atención al cliente y de venta de producto tampoco, con lo cual esa foto por ahí va cambiando bastante, más riesgos regulatorios, etcétera, etcétera. Luego es un negocio totalmente comoditizado, que no te puedes diferenciar prácticamente nada de tu competidor. Eres el negocio más apalancado por definición que existe. Encima tu balance tienes una inversión de riesgo, no lo siguiente, inversiones en lo que comentaba Alejandro, ¿no? En bonos gubernamentales que no rentan nada y veremos cómo acaba esa película. Y luego, incluso más fundamental que todo esto,
es la gestión de capital histórica que han hecho la mayoría de entidades bancarias, ¿no? Comprando otras entidades en pico de ciclo en otros países, incluso redoblando la apuesta sin dar nombres en alguna entidad, en economías que son un polvorín absolutamente. Entonces, claro, son ampliando capital para pagar dividendos, son muchas cosas que nos impiden invertir. Dicho esto, hay entidades como Bankinter, que curiosamente es donde se cumple la máxima de que ahí los directivos su dinero, pues están excelentemente gestionadas y nos encantaría tenerla en cartera, pero nunca cotiza a un precio que nos parezca suficientemente atractivo. Sí, pero bueno, si miramos a nuestra cartera internacional, tenemos una compañía que es AerCap, que es una compañía de leasing de aviones que no deja de ser un banco. Se dedica Es la parte de intermediación, a comprar aviones, pero al fin y al cabo el negocio es un negocio de apalancamiento, pero mucho menos apalancamiento. La gestión de capital es la adecuada, vendiendo aviones con prima y recomprando acciones, que lo que te hace al final es ser accionista o dueño de esos aviones, pero con descuento con respecto a su valor, porque cotiza con descuento con respecto al valor en libros. Con lo cual, bueno, sí que miramos este tipo de entidades financieras, ¿no? Lo que pasa es que lo que vemos en España, pues nos gusta menos, ¿no? Y internacionalmente, pues también el sector financiero ya nos cuesta verlo y entenderlo en España, en el ciclo y demás, pues irnos fuera a un negocio tan complejo, pues es difícil. Y en cuanto a materias primas, que ya he visto que habéis comentado algo y también está bastante en boga porque las materias primas también se han ido por efecto de dispersión, también se han ido a mínimos en muchas. ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros pensamos que es una oportunidad, ¿no? Evidentemente en lo que nosotros estamos invertidos, pues tenemos un poquito de cobre, estamos invertidos en uranio, un poquito en petróleo y en acero inoxidable. Nosotros pensamos que al final hemos tenido en los últimos años que movernos un poco en la calidad del tipo de compañías que teníamos, ¿no? Nosotros estábamos invertidos, pues por poner un ejemplo, en nuestro fondo ibérico, en compañías del estilo de Vidrala, Viscofan, Grifols, Amadeus, que fue principal posición del fondo ibérico. Todas estas compañías hoy cotizan a precios pues altos, ¿no? Y entonces hay que buscar en compañías que han sufrido, que tienen un pero, y evidentemente compañías que caen pues tienen un pero, y ahí es donde vemos la oportunidad, ¿no? Pensamos que a largo plazo eso nos va a pagar, ¿no? Pero el camino pues es duro en ocasiones, ¿no? ¿Sois de los de la escuela de que todo tiene un precio y todo puede ser una buena compra si el precio es el correcto? No. No, al final analizamos cada compañía y estimamos el valor que tiene. Lo que pasa que siempre tratamos de irnos incluso dentro de los sectores que podemos llamar más malos o más commodity, tratamos en la medida de lo posible de ir al de más calidad dentro de ese sector, ¿no? En el caso del cobre en su día éramos accionistas de Antofagasta, por ejemplo, por ser uno de los productores de más bajo coste. En el tema del uranio, que tenemos un 8,5% del fondo invertido en uranio, lo jugamos a través de los vehículos que compran uranio físico y lo almacenan, que son Yellowcake y Uranium Participation. Y hacemos esto porque antes éramos accionistas de Cameco, pero al final pensamos que de esta manera jugamos algo que queremos jugar, que es la recuperación del uranio, sin asumir prácticamente ningún coste de estructura y sin los riesgos de operar una mina, ni de ser tú el que tiene que ser el que disciplina el mercado, como está haciendo Cameco, que ha tenido que cerrar MacArthur River para recortar la oferta del sector, asumiendo ellos el coste y la menor generación de caja, cerrando ahora la mina, ¿no? Y todo el coste que puede suponer luego volver a abrirla, etcétera, etcétera. Entonces, siempre con un pero, ¿no? No todo tiene un precio. ¿No creéis que eso es un poco contradictorio? No, porque realmente si alguien te dieran, o sea, es un ejemplo ridículo y extremo, pero hay empresas que por muy malas que sean, no, es decir, si es una empresa que está quebrada, evidentemente no, pero si te la dan a un precio tan barato que realmente te haces con la empresa y con sus flujos de caja, y aunque no crezca ni nada, o aunque la empresa es tuya y puedes disponer de ellos, pues, no sé, puede ser una buena inversión, ¿no? No un buen negocio, pero sí una buena inversión. Bueno, a ver, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y nosotros siempre tenemos internamente una frase que decimos que hay negocios que incluso siendo gratis son caros, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Es el caso de OHL, que comentamos como un error en la carta anual del año pasado, que su caja valía más que lo que la compañía estaba cotizando en bolsa, ¿no? Y además tenía algunos activos adicionales que
bastante interesantes, ¿no? Como el proyecto que tenemos en Sol, el proyecto Canalejas, ¿no? Que de un valor cierto, ¿no? Entonces, bueno, al final se demostró que nosotros no éramos los que más sabían de la compañía, que había ciertos problemas que hacían que esa valoración tuviera una razón y se demostró que nos habíamos equivocado, ¿no? Y por el contrario, pues vemos como el caso de Kexen, que es una compañía que a lo mejor nos queda un poco lejos, es una compañía hongkonesa que invierte en inmobiliario, principalmente en hotelero, y que estamos comprando pues con un descuento de entre el 75 y el 80% con respecto al valor de sus activos, ¿no? Y activos que en general son de bastante calidad, ¿no? Entonces, hay que diferenciar un poco, ver quizá también cómo diferencias, ¿no? Ver el track record de esos equipos gestores y bueno. Yo creo que al final la clave para que se cumpla lo que comentas de que todo tendría un precio es si te compras toda la compañía. Tú controlas lo que decides. El problema es que no es el caso. Entonces dependes del equipo directivo y claro, te puedes encontrar cosas buenas o cosas malas, como comentaba Alejandro. Bueno, pero al final el ejemplo que has puesto de HL realmente es porque fue la valoración, bueno, no sé si la palabra es incorrecta, ¿no? O sea, incorrecta es visto el resultado, pero vosotros seguisteis vuestro proceso. No lo sé, no he ahondado en vuestras cartas cuando hacéis esa autocrítica o lo que sea, si dijisteis es que no seguimos nuestro proceso o es que realmente pues lo seguimos pero salió mal, como hay cosas que salen Bueno, mal. al final tú haces unas asunciones en tu proceso, ¿no? Tú piensas que la compañía pues tenía unos proyectos legacy que eran de hace 5, 6, 7 años que ya habían sido resueltos y que de nuevo en el año 2019 pues aparecen 1.000 millones de pérdidas adicionales de unos proyectos que eran bastante antiguos, ¿no? Y que ya habían pasado por delante pues 4 equipos directivos diferentes y habían resuelto, ¿no? Entonces tú das por hecho que eso no te va a pasar, ¿no? Y que la contabilidad con la que tú estás trabajando es lo que más se acerca a la realidad, ¿no? Y luego pues te encuentras alguna sorpresa, que no digo que la contabilidad sea falsa, ¿no? Pero que aparecen cosas de años anteriores que no te esperas, que han pasado muchos años y que bueno, al final hace que tu tesis pues no fuera la que en un inicio era, ¿no? El problema al final, y vuelvo a la reflexión de si todo tiene un precio, no es que no tienes la certeza sobre ese precio. Entonces tienes que hacer ponderación de todos los factores que influyen en esa valoración que estás haciendo. Entonces nunca vas a tener la certeza al 100% de que lo que estás comprando vale lo que crees que vale. Obviamente haces tus asunciones, vas al margen de seguridad y ya está. Pero por eso creo que nunca vamos a poder decir que todo tiene un precio. ¿Y qué pensáis del sector automóvil y demás? ¿Cómo estáis posicionados en el fondo respecto al sector auto? Sí, el sector del auto en general leemos bastantes amenazas, tanto a corto como a medio y largo plazo, además por varios frentes, ¿no? Por un lado, tienes siempre el tema regulatorio últimamente con las emisiones y demás, luego tienes disrupciones recientes o que se están produciendo ahora, como puede ser la llegada del vehículo eléctrico, o veremos si el de hidrógeno o qué. También tienes todas las plataformas de movilidad que cada vez van ganando más cuota de mercado en las principales ciudades, con lo cual, bueno, tienes muchos frentes abiertos y luego a más largo plazo, pues si te llega o no el vehículo autónomo. Entonces, claro, los fabricantes de coches, históricamente, al final no dejan de ser ingenierías, ¿no? Que fabrican un motor y luego ensamblan las piezas y lo juntan y ya está. Y claro, si llega el vehículo eléctrico y se convierte la fabricación de las baterías en algo absolutamente commodity, que es lo que te está aportando un fabricante de coches. Entonces, todo eso nos preocupa y aunque han caído mucho en bolsa y hemos mirado varias de las compañías, pues no acabamos de decidirnos. Sí que históricamente mantenemos, que aún la tenemos, una inversión en BMW, pero porque pensamos que dentro del sector es la más defensiva, ¿no? Primero tienes un accionariado muy familiar que históricamente ha hecho una muy buena gestión del capital de la compañía. Luego, además, ellos ya tienen también una flota relevante de vehículos eléctricos y pensamos que están bien posicionados. Y tienes un enfoque a marca premium que te puede diferenciar un poquito con respecto al resto. Pero dicho esto, es un sector que nos cuesta mucho de ver. También tenemos exposición dentro de los fabricantes de componentes a Gestamp, precisamente por lo que hace Gestamp. El chasis y el
del coche no está sujeto a esta disrupción de los vehículos eléctricos, incluso se puede beneficiar de la búsqueda de vehículos más ligeros a largo plazo, como está sucediendo, y por eso pues también tenemos una posición en la compañía. Correcto, sí. Es así. De hecho, hay bastantes fabricantes de componentes que yo creo que también que están sufriendo el mismo castigo y debido a las mismas razones que muy bien has apuntado, pero que probablemente pues no tienen que, bueno, o sea, lo que más les está influyendo es la bajada de volúmenes, que eso pues es algo innegable y que está afectando yo creo que a todo el sector en sí, y Sí. sobre todo pues el tema de China es espeluznante también, ¿no? Ver también ahí. Brexit, las tarifas, todo eso. Es que es una tormenta perfecta de repente. Correcto. Sí que vemos las compañías muy baratas, ¿no? Y hemos mirado varias compañías del sector y dices, es que te la estás comprando gratis. Es que con lo que esta compañía tiene en la participación de otra compañía y la caja que tienen, te la estás comprando gratis, pero no lo tenemos... Volvemos a lo de antes, ¿no? De si todo tiene un precio para... Sí, es el claro ejemplo de que es verdad que es gratis y no podemos decir lo contrario, pero no lo tenemos claro. Entonces, bueno, es que hay tantas compañías que preferimos mirar otras cosas. Tienes que al final que segmentar, pero sí, yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que el automóvil es un mercado que algo conozco y la verdad que pienso un poco lo mismo. Todavía no tengo muy poquita exposición en la cartera personal mía, digamos, al auto. Y sí que es verdad que ahora veo que efectivamente pues hay fabricantes, sobre todo fabricantes de componentes, que realmente ya empiezo a considerar y creo que realmente son una buena oportunidad, porque los volúmenes lógicamente se van, o yo creo que se van a normalizar, eso es difícil de saber, pero bueno, tiene todo el sentido. Y sí que veo también pues que por ejemplo, muchos constructores están ahora mismo ya pues preparando cambios de modelos mucho más rápidos para reactivar la demanda, para que el consumidor, cuando sacas digamos una remodelación distinta, pues que digamos que le sea más atractivo el cambiarse de coche porque has hecho un restyling o una variante, y en muchos, digamos, tier ones, que son proveedores, no les está afectando esa tormenta perfecta porque no fabrican sistemas de escape, no están tampoco metidos o le pueden vender igual a un fabricante de vehículos eléctricos y demás, y están también bastante castigados, o sea que... Pero sí, coincido, es un buen sector para trabajar, pero quizás es un sector no demasiado bueno para invertir. Pero bueno, opinión personal. Históricamente lo ha sido, ¿no? Históricamente ha sido un sector de retornos bajos. Sí, totalmente. Marcos, Arturo. Bueno, decir que a Terry Smith tampoco le gusta nada invertir en coches. A ver, y ya hablando un poco de sectores, no sé, yo tenía dos preguntas, pero bueno, una, como estamos ya con el tema de los sectores, si hemos visto, bueno, has comentado banca, materias primas, dentro de vuestra cartera, por el ciclo, a lo mejor, ¿veis algún sector que esté mejor que otros o por lo que o vuestra metodología de inversión os ha llevado a un sector que hayáis visto que de forma natural, en general, tenga precios razonables y hacia ahí se haya concentrado vuestra cartera? Sí, nosotros no invertimos por sectores, vamos analizando compañía por compañía. Yo te diría que además del tema de materias primas, pues que pesan en el entorno del 25-30% de la cartera, pues sí, compañías, por ejemplo, asiáticas, es un tipo de compañía, lo agrupamos dentro de más que sectores temáticas. Son compañías en las que llevamos invirtiendo bastantes años, que pensamos que... Por asiáticas son chinas, al final, ¿no? Sí, en general compañías chinas. Sí, que es un sitio donde, en general, el mercado de Hong Kong es un mercado donde no hay muchos inversores mirando. De hecho, pues en nuestras compañías creo que no hay ningún analista que cubra de las compañías que tenemos allí, con lo cual eso genera una ineficiencia, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años es que en Estados Unidos el número de compañías cotizadas se ha reducido un 40% y el número de analistas creo que ha crecido en el entorno del 50%. Y lo que pasa en Asia es que siguen creciendo las compañías cotizadas cada día más, en general en China o el mercado de Hong Kong dentro de China, y no hay analistas que las cubran, ¿no? No hay muchos inversores institucionales, ¿no? De hecho, son inversores en muchos casos europeos o americanos los que invierten allí. Con lo cual, bueno, pues ahí es donde vemos oportunidades ahora mismo. Además, son compañías, cuando nos vamos a un sitio que está lejos, donde nos podemos equivocar, pues intentamos ir de la mano de compañías familiares, con accionariados importantes de la familia, con un track record, pues de en muchos casos 20, 25, 30 años, incluso más, haciendo las cosas bien. Bueno, pues si nos vamos lejos, que sea para estar tan cómodos, incluso más cómodos que lo que podemos estar en España o en Europa. Y en cuanto al tema de internacional, que ahora se me viene a la cabeza, ¿qué pensáis de, bueno, que vosotros también lo habéis hecho, de tener siempre fondos, digamos, localizados en
en la península, los fondos, digamos, ibéricos, que ha sido, digamos, algo muy, muy tradicional del value doméstico y que a lo mejor puede ser, bueno, pues no sé hasta qué punto puede ser, digamos, una buena idea en el sentido de que te limita a menos compañías, pero que luego, curiosamente, si se hace un análisis sobre cómo han funcionado esos fondos internamente, pues siempre han sido incluso mejores que otro tipo de fondos dentro de las mismas gestoras a nivel internacional. ¿Pensáis que es por el conocimiento, porque os sabéis ya todas al dedillo? O sea, de hecho, la metodología en el tipo de fondos value casi siempre bate a los índices. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Bueno, lo de tener una cartera ibérica, al menos en nuestro caso, es un tema porque pensamos que aportamos valor teniendo ese tipo de producto. Al final es un mercado más reducido, tienes más cercanía con todas las compañías, con los directivos. Entonces, digamos que es más sencillo detectar las que están incorrectamente infravaloradas que si tienes que irte a todo el mundo a buscar compañías y demás. Luego también te ayuda mucho en tu proceso de trabajo el tener esa cercanía para profundizar sobre determinados sectores y buscar otras ideas de inversión fuera, como nos ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues históricamente las rentabilidades, si juntamos nuestra etapa anterior, es verdad que la estrategia ibérica lo ha hecho mejor que la internacional, no somos la excepción a esa norma. Lo que pasa es que también hay que ver el timing. Nosotros empezamos en 2012. En 2012 la bolsa española y portuguesa estaba absolutamente destruida. Entonces, claro, en 2013 nuestra cartera ibérica tuvo casi un 40% de rentabilidad. Es que eso te distorsiona mucho la comparativa. Si quitas 2013, por ejemplo, deberían estar más o menos similares. Si a eso añades que el potencial actual de la cartera internacional es mucho más alto y entonces el margen de seguridad es mucho más elevado, pues estamos más cómodos con esa forma de generar rentabilidades que con la cartera ibérica a nivel por el potencial que tienen las compañías. Pero es verdad que la cercanía te ayuda continuamente a destapar más rápido quizá el valor o a encontrar más rápido las infravaloraciones en las compañías. A nivel de errores, nos equivocamos igualmente en el fondo ibérico que fuera, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros la mayor parte de nuestro patrimonio lo tenemos invertido en el fondo internacional, con lo cual, a pesar de lo que haya pasado históricamente, nuestra convicción es que el fondo internacional a largo plazo lo va a ser mejor, ¿no? Muy bien. ¿Y vosotros en industrias más innovadoras así también, pues no sé, estoy pensando en el tema del micromecenazgo? ¿Sabéis algo de este sector? Es que yo no lo... Ni idea. ¿No? Ni idea. Nosotros intentamos hacerlo fácil, ¿no? Cuando nosotros comprábamos Microsoft en el año 2012, no comprábamos Microsoft por la inteligencia artificial de Microsoft. Comprábamos la compañía por su negocio tradicional, que lo estábamos comprando a 5 veces beneficios. Luego lo vendimos a 15 veces beneficios y el mercado pues lo ha puesto cotizando a 25 veces beneficios. Y probablemente tampoco el mercado vaya muy desencaminado porque la compañía lo está haciendo bien, están creciendo de forma importante, probablemente sigan creciendo de forma importante, pero nosotros no somos capaces de visualizar esos crecimientos durante mucho tiempo y en ciertas líneas de negocio no somos capaces de valorar lo que la inteligencia artificial u otro tipo de programas o de herramientas de la compañía, pues de servicios, pues pueden aportar, ¿no? Entonces intentamos hacerlo fácil, ¿no? Al final el mundo es muy grande, hay muchísimas compañías e intentamos no equivocarnos, ¿no? Esa es la máxima. Arturo, Bueno, ya has visto que más dividendos puede ser como Microsoft, ¿eh? Que quede claro. Sí, yo te preguntaba porque el tema del micromecenazgo es algo que usamos nosotros y nuestros fans, digamos, la gente que nos quiere apoyar utiliza una web que se llama Patreon y que es la plataforma líder de micromecenazgo, y ahí el que se quiere apuntar pues nos da una donación, y yo animo a todos los que nos están escuchando a que no se corten y donen, ¿vale? Es decir, que no voy a estar yo aquí haciéndolo pasar mal a la gente ahí, haciéndoles preguntas así rebuscadas para que luego no donéis, ¿vale? Es decir, era un poco Es que, Alejandro, ¿no? Siempre metemos bueno, Arturo mete siempre la cuña en medio de... Yo meto todo lo que pueda. Muy bien. Pero sí, comparto también la reflexión de Microsoft. Es totalmente sensata, sí, señor. Continuamos. Venga, ¿qué más preguntas tenéis por ahí? Va. A mí me interesa mucho, vosotros habéis hablado, antes lo habéis tocado sutilmente, pero vamos, yo sigo de hace tiempo en los medios y tal, el tema de la economía austríaca y todo esto, el ciclo y de la teoría de los ciclos y muy influidos por el tema austríaco y tal.
¿Qué rol juega o qué influencia tiene esto en vuestra forma de analizar y de invertir? ¿O no la tiene porque miráis todo bottom-up y pasáis de todo? Bueno, es que la escuela austríaca te aporta los dos enfoques. Te aporta por un lado la parte que podemos denominar macro, aunque un economista austríaco te diría que no hay nada macro, que todo es micro, pero esa parte te ayuda a entender la formación de los ciclos económicos, como la expansión de dinero, de crédito sin ahorro, pues te distorsiona, te genera burbujas, etcétera, mala asignación de recursos, básicamente lo que pasa continuamente, ¿no? Y entonces esa parte pues te ayuda también a entender incluso los ciclos de capital de las industrias, porque guarda al final grandes similitudes, porque obviamente está muy relacionado, ¿no? Entonces, a la hora de analizar los ciclos de capital de compañías de materias primas, pues es una herramienta muy, muy útil para entender cuándo puedes tratar de optimizar el momento de entrada y cuándo no tienes que estar invertido en determinados sectores o industrias. Pero luego la escuela austríaca, además de esto, que es lo más conocido, tiene la vertiente de la acción humana, de la función empresarial y de cómo todos los empresarios buscan continuamente maximizar sus ganancias, buscando continuamente mejorar el negocio, ventajas competitivas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el value investing guarda, a mi parecer, muchísimas similitudes con lo que es la escuela austríaca de economía. Entonces, ¿vosotros pensáis que el que invierte con vosotros tiene que tener un cierto alineamiento con esta forma de entender la economía? O porque vamos, yo tengo muchos amigos conocidos que piensan que la escuela austríaca es poco más que superchería, ¿no? Que es una teoría ahí que se inventaron unos señores. Que no gusta matemáticas y entonces no es economía, ¿no? Bueno, no, yo ya no quiero entrar tampoco en detallar ahí el caso por caso que los criticamos y tal, ¿no? Porque, bueno, yo pienso así de toda la economía en general, ¿no? Que es una ciencia social que está muy bien para hablar de cosas interesantes, ¿no? Para hacer nuestros comentarios y tal, y bueno, y mirando hacia atrás, pues ayuda mucho a la historia y tal, pero no he visto todavía ningún economista que haya aportado nada que haya sido de un valor realmente fuerte a la sociedad, ¿no? Y ya sé que se me van a echar encima estas generalizaciones pero vamos, también pienso lo mismo de la psicología y cosas así, ¿no? Entonces, pues... En general. hecho este pequeño... entonces, alguien que no está alineado, que piensa que piense que la teoría austriaca es poco menos que superchería, es decir, ¿debería de invertir con vosotros? ¿No? ¿O es totalmente irrelevante? Sí y no, ni blanco ni negro, ¿no? Pues el value investing, tiene que entender value investing. O sea, no hace falta que entienda el value investing, hace falta que entienda lo que hacemos. Y me explico. Tiene que entender lo básico, que esto es una gestión de largo plazo, que esto es una gestión de analizar compañías y que la volatilidad para ayudar, no para asustarnos en el peor momento, y que cuando esto cae un 20%, pues enseguida estamos llamando, preguntando si es que ha pasado algo o los gestores se han olvidado de cómo se hace su trabajo, ¿no? Entonces, al final lo que necesitamos es gente que tenga claro que no debería tocar el dinero que invierta en bolsa y en particular con nosotros, al menos en un periodo de 5 años, idealmente mucho más, porque es imposible en plazos cortos de tiempo que se pueda garantizar de ninguna manera, ni siquiera 5 años, obviamente, que cuando necesite su dinero vaya a ser la mitad de lo que había invertido. Entonces, lo que necesitamos es sobre todo gente con visión de largo plazo, y que se olvide incluso un poco de lo que hace el fondo por el camino, que entienda lo que hacemos, pero tampoco hay que volverse loco con profundizar sobre si necesita entender escuela austríaca de economía. Bueno, entender o no, precisamente es esta gente que la entiende, ¿no? Y que no está de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, es un poco, no sé, para mí siempre he pensado que olvidarse es un poco difícil, ¿no? Y quizás lo podemos simplificar en la teoría del ciclo, ¿no? ¿Qué está pasando con la demanda y la oferta de cada una de las industrias donde opera la compañía, ¿no? Yo creo que la mayor parte de inversores o personas que cuestionan esta teoría sí que estarán de acuerdo en que cada sector tiene su ciclo, que hay momentos en los que hay sobreoferta, hay momentos en los que hay mucha demanda y en qué momento estamos del ciclo de ese sector para ver si es conveniente entrar en ese tipo de sectores o no, ¿no? Sobre todo en sectores que son cíclicos, ¿no? Como puede ser el sector de la construcción o el sector bancario o sectores que dependen mucho del ciclo económico. Yo creo que sí, en este aspecto sí es bastante relevante y aporta bastante valor la teoría, ¿no? Yo creo que la idea es intentar evitar los errores que esta teoría te deja entrever, ¿no? De lo que está pasando en la economía.
Yo creo que quizás también una cosa importante que lo que muchas veces tanto con el value como con la teoría austriaca como con el problema ha venido también cuando ha habido pues una facción de gente a lo mejor que ha sido excesivamente dogmática, ¿no? Con que eso pasa en todas las cosas, quiero decir, no es que sea exclusivo de... Pero quizás es verdad que durante los últimos años, como ha habido un boom también, como muy bien decíais, de la etiqueta en sí, digamos, del value, que prácticamente pues llegabas a este punto en que ya uno no sabía muy bien qué era value o qué no era value, ¿no? O sea, que era como las discusiones de los judíos de qué es kosher y qué no lo es. Y yo creo que quizás es ese dogmatismo el que quizás también ha provocado un cierto rechazo a lo mejor en una parte de inversores que quizás estarían totalmente de acuerdo con muchísimas partes de la teoría o de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Pensáis que ha habido como un aumento quizás del dogmatismo al haber un aumento también quizá del value o realmente consideráis que no? Yo creo que es que antes no existía el value en España prácticamente. Era un par de gestoras las Sí. que lo llevaban o lo realizaban y, bueno, pues los últimos años han surgido proyectos que también siguen esa filosofía, pero de ahí a que nos volvamos tan locos, que nos lo han preguntado muchísimas veces, de si hay burbujas, si es una moda, si esto va a pinchar. Es que antes no existía el value, es que la cuota de mercado en España del value o de la gestión independiente, es que ya nos olvidamos de la etiqueta value y vamos a la gestión independiente, es que es bajísimo. Es que no tiene, en mi opinión, vamos, no es una conversación que tenga demasiado sentido. Es que el mercado en España es muy grande y no tenemos absolutamente nada de cuota de mercado, es la realidad. Yo creo que al final más o menos seguimos siendo los mismos. Lo que pasa es que ahora nos hemos juntado, nos hemos organizado y lo estamos vendiendo un poco mejor, ¿no? Yo creo que iniciativas como, bueno, es que hay muchísimas, ¿no? Pero muchísimas iniciativas que han surgido en los últimos años, el poder escuchar podcasts, el poder ver conferencias cada semana en Madrid en directo, gratis, de gente de primerísimo nivel contando lo que hacen, tanto a nivel español como a nivel internacional, pues es que, bueno, somos los mismos, pero con unas herramientas hoy bastante más grandes de las que teníamos hace 10 años, ¿no? Y ojalá siga así, ¿no? ¿Creéis que hay mucha permeabilidad también? Porque también lo que se ve, quiero decir, muchas posiciones que se repiten también en carteras y demás, lógicamente también entiendo que es normal, o sea, que haya permeabilidad entre los distintos gestores que os alineáis también con la misma tipología de gestión. Pero no sé, ¿qué pensáis también de esto? Porque vosotros precisamente yo creo que sí que tenéis, o sea, vuestras posiciones son bastante propias, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no repetís bastante, pero ¿qué opináis de la permeabilidad que pueda haber? No, nosotros hablamos prácticamente con todos nuestros, por llamarles competidores o compañeros o amigos incluso, ¿no? Hablamos con ellos, comentamos ideas de inversión y en muchas ocasiones pues compramos esas mismas compañías, con lo cual eso existe, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta resaltar también, que es que Madrid cada día con todos estos proyectos independientes se convierte en Europa en una plaza más importante, ¿no? Y entonces cada día vienen más compañías, vienen más directivos, CEOs, presidentes de compañías americanas grandes, cotizadas, que deciden pasar por Madrid porque son capaces de rellenar 1 o 2 días con 15 reuniones de primer nivel en la que ellos observan que la gente está preparada, que las preguntas tienen sentido y que es una plaza para tener en consideración, ¿no? Con lo cual, a nosotros eso también como gestores nos facilita mucho que determinados directivos decidan pasarse por aquí, ¿no? Yo creo que eso también ayuda a que las compañías se parezcan, ¿no? Sí, ese punto no lo había tenido yo en cuenta, pero desde luego, eso es muy positivo. ¿Marcos? Pues yo para darle un poco así carpetazo al ciclo, también podéis contestar, me paso palabra si queréis, pero bueno, como habíamos comentado a lo mejor que el value investing que ha tenido, digamos, una época un poco, digamos, más baja que otro tipo de metodología y muchas veces yo estoy escuchando pues en foros o incluso en algunas tertulias el hecho de que como los índices están en máximos, todo el mundo está esperando a que seguramente pues vendrá la recesión, porque claro, hay más probabilidades de que en un momento dado pues en Estados Unidos pues las cosas que están en picos y va todo tan bien pues que se venga hacia abajo y mucha gente está, digamos, como esperando a que venga, digamos, la gran caída de los índices para tomar mejor decisiones de inversión. Pero ya sabemos que en el market timing esto siempre sale al revés de como uno piensa. Y por el lado contrario, ¿qué pensáis? O sea, en el hecho de que el value haya tenido, digamos, años regulares, ¿os atrevéis a hacer, no digo años, es decir, no, en 3 años, de aquí a 3 años va a haber rentabilidades positivas? Pues seguro, pues no lo sé. Pero a lo mejor sois capaces a visualizar que tal y como están las valoraciones de aquí a un plazo, no sé, que pueda ser 3, 4, 5 años, las rentabilidades, digamos,
serán bastante, bueno, no voy a decir jugosas, pero lógicas y rentables. Es que nosotros al final lo que controlamos es el proceso y el potencial teórico que tienen nuestras carteras, que es algo sobre continuamente, ¿no? Y nuestra labor es hacer crecer o mantener en la medida de lo posible ese potencial. Y ese potencial nos dice que nuestra cartera internacional nunca había estado tan barata. Entonces, tajantemente que los próximos 5 años pueden ser los mejores que hayamos tenido, obviamente no tenemos ni idea, no tenemos la bola de cristal, pero sí es un buen punto de partida, tener un potencial teórico del 140% que nunca lo habíamos tenido, eso es la realidad. Ahora, lo que decía al principio, el peaje es la volatilidad del tipo de compañías que tenemos hoy en cartera. Vale, una pregunta que tenía yo también, que antes he encontrado varias veces de decirla, pero no me he decidido. ¿Dónde pensáis qué pensáis que es diferenciador de vosotros? Es decir, ¿por qué hay que invertir con vosotros y no con otro, ¿no? Es decir, ¿cuál es vuestro edge, vuestra ventaja, ¿no? Bueno, a ver, hablando de España, pues es que hay muchísima gente muy buena, ¿no? Nosotros, pues a pesar de ser un equipo joven, llevamos todo el equipo ya unos cuantos años trabajando en conjunto y yo creo que eso es una cosa interesante. También nuestro proceso de inversión es un proceso de decisión en el que los 3 miembros del equipo decidimos por unanimidad. Es algo, tenemos que estar los 3 de acuerdo para que una compañía entre en cartera, con lo cual esto pensamos que fortalece nuestro equipo. Históricamente también, pues yo creo que hemos invertido en tecnología, tecnología que comprendemos, ¿no? Será difícil que nos veas con una compañía de biotecnología en cartera, pero sí es verdad que nunca hemos sido reacios a invertir en tecnología desde nuestros inicios y yo creo que esto es algo que nos ha diferenciado. También el hecho de invertir en Asia. Yo creo que mirar todas partes del mundo, ¿no? Esto yo creo que nos ha diferenciado históricamente, aunque es verdad que muchos de nuestros competidores, pues en los últimos años también han abierto ese espectro de inversión, ¿no? Yo creo que son la liquidez también, ¿no? El hecho de no estamos siempre 100% invertidos, ¿no? Al final, si no encontramos ideas de inversión, pues no invertimos. De hecho, en nuestro fondo ibérico, históricamente en los últimos 5 años, yo creo que ha habido 4 o 5 momentos en los que la liquidez ha estado por encima del 20%. Llegó a estar al 34% en el fondo ibérico y luego lo hemos conseguido invertir, ¿no? Nosotros no es que seamos disciplinados, es que tenemos la capacidad que tenemos de analizar compañías. A veces no encontramos cosas y decimos, oye, pues no voy a invertir en algo que pienso que no tengo que invertir, ¿no? Voy a ser paciente y esperar a que llegue la oportunidad, ¿no? ¿Actualmente qué grado de liquidez tenéis? Ahora estamos pues prácticamente invertidos al 100%. Yo creo que también un rasgo que tenéis diferencial vosotros, y es curioso porque no suele abundar, es que en las cartas y demás habláis bastante de los errores, ¿no? Y eso yo creo que para mí eso es un rasgo tremendamente positivo, porque al final, si uno utiliza sus cartas para loarse, digamos, a sí mismo, es difícil que pueda transmitir realmente pues, que somos humanos y que como todo el mundo pues, nos equivocamos, claro. O sea, al final la idea es siempre tratar de hacer entender al partícipe las decisiones que tomamos de la manera más sencilla posible y eso obviamente incluye los errores que cometamos de inversión. O sea, la gente tiene que entender que nos vamos a equivocar, es que es la realidad. Totalmente. Y también tienen que entender que nuestro trabajo es aprender de ello y que tomamos nota y mejoramos el proceso, que es nuestro trabajo al final, pero pensamos que ese ejercicio de transparencia es sano y necesario para, entre comillas, educar al partícipe y que nos acompañe durante más tiempo porque entiende lo que puede esperar de nosotros. ¿Tenéis más preguntas o pasamos a algunas del foro? Arturo, ¿cómo lo llevas tú? Yo quería comentar también que para mí una cosa que tienen a favor, que mira, que antes lo han comentado en el sentido a lo mejor, en el sentido no sé si contrario, pero es el tema de la juventud. A mí me parece que es importante. Yo es posible que tenga más exposición en un tipo de gestoras que en otro, precisamente porque creo que mis objetivos vitales están más orientados con una determinada edad, que bueno, pues son gestores que aunque lleven ya mucho tiempo y una cierta experiencia, pues sus objetivos o su manera de ver, digamos, la inversión y sus plazos, pues no coinciden con los míos. Y a mí eso, por ejemplo, pues me parece muy interesante. Sí, desde luego. Eso es mucho más importante y además también que sea un equipo también, lógicamente. Quiero decir, porque muchas veces si tienes un único gestor, pues puede llegar a ser un problema. Sí, al final nosotros eso lo comentamos muchísimo, ¿no? El hecho de los sesgos. A la hora de analizar una compañía, tú pasas a veces semanas, pero a veces son meses, incluso 4 o 5 meses, analizando bien un sector y una compañía. Y cuando te gusta esa compañía, se la presentas a
al equipo gestor, al resto de compañeros y quieres que la miren en ese mismo momento para incorporarla a la cartera, ¿no? Y ellos dicen, no, si es que esta semana estoy de vacaciones, ya lo miraré la próxima semana, ¿no? Y tú esas ganas de comprar se te van yendo, ellos lo miran con otros ojos y el quitarte esa vinculación con la compañía, el intentar ser fiel a ese proceso, pues yo creo que eso es un punto bastante positivo de nuestro proceso de inversión. Oye, ¿y no os encabronáis cuando os dicen, mira, no, yo esta no la veo? Y dices, joder, llevo aquí 5 meses, tío, y la veo. Eso nos pasa. A veces tu orgullo te puede doler un poco, ¿no? Pero al final yo creo que lo que más te duele es tu bolsillo. Claro. Y al final nosotros siempre decimos que los tres pues vivimos de alquiler, tenemos todo nuestro dinero invertido en los fondos y prefiero encabronarme un día y haber evitado un error de inversión que salirme con la mía y que al final me termine costando un montón de dinero, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que entre todos tratamos de convencernos y lo terminamos haciendo, ¿no? Pero luego además... Perdón, perdón, Javier. Sí, perdona, que además este proceso lo hacemos por escrito todo, con lo cual la carga emocional de decírtelo a la cara, pues obviamente se diluye bastante, ¿no? O sea, entiendo que no tenéis ningún miembro del equipo que sea de esos de te lo dije, que al cabo de los 3 meses o 4 diga, mira, ¿ves? Teníamos que haber invertido en la que os dije eso. Al final, si tú no has sido capaz de convencer al resto del equipo gestor, es que tus argumentos no eran lo suficientemente sólidos. Entonces, al final aquí o acertamos los tres o nos equivocamos los tres, ¿no? Y siempre en conjunto, para bien y para mal, ¿eh? Me gusta ese punto, sí señor. ¿Tenías alguna pregunta más, Marcos? No, por mi parte, si quieres pasamos a las preguntas, que había muchas. Yo creo que muchas estarán contestadas, pero bueno. ¿Alguna más? Sí. Yo me he quedado así un poquito, creo que el tema de la pregunta de la ventaja competitiva o del edge, de por qué vosotros, yo no me he quedado del todo convencido, ¿vale? Tengo que decir. Porque habéis dicho muchas cosas que muchos pueden decir lo mismo, ¿no? Entonces, pues lo de invertir como en un comité, lo de invertir en otros mercados, lo de también nos gusta la tecnología, etcétera, etcétera, pues cualquiera se puede juntar y decir eso, ¿no? Es decir, entonces... Sí, desde luego. En España es que tenemos muchísimo talento y ni somos los mejores ni somos la única alternativa, ¿no? Lo que sí hemos demostrado a lo largo de los últimos años es que somos capaces de hacerlo bien, somos capaces de hacerlo bien y mejor que el índice. Yo creo que al final eso es lo que tiene que buscar el cliente, ¿no? Pero evidentemente pues hay muchas alternativas. ¿Y quiénes son los mejores? No, eso lo tiene que juzgar cada uno. Pero si sabéis que no sois los mejores es porque sabéis quiénes son los mejores. En realidad yo debo pensar que somos los mejores porque si tenemos todo el dinero invertido aquí, alguna pista debemos tener, ¿no? Vale, pero, o sea que sí que sois los mejores entonces. Al menos tenemos la cartera que más nos gustaría tener, ¿no? Y miramos las carteras de nuestros competidores, pero evidentemente pues cada uno está cómodo con lo que está y cada inversor o cada gestor tiene un perfil diferente, un background diferente que te hace que tengas conocimiento y mayor cercanía y más comodidad con ciertas compañías, ¿no? Entonces, nosotros con los miembros que tenemos, la cartera que tenemos es la cartera con la que más cómodos nos sentimos. Yo creo que empiezas a ser un buen inversor precisamente cuando no hay ninguna cartera que realmente te gusta al 100% si no es la tuya, claro. O sea, que decir, esto también es un tema más personal. Uh-huh. Pues nada, dicho esto, vamos a hacer un repasito aquí a las preguntas. Si hay alguna parte que ya habéis contestado antes, la pasamos y arreando. La primera parte viene de Speculata, que nos dice, bueno, ya la habéis contestado, ¿qué les impulsó a dar el salto y crear la gestora? Esta ya la habéis dicho, pero quizás esta segunda es interesante. Dice, ¿a qué han tenido que renunciar por dar dicho paso empresarial? Pues una cosa relevante ha sido al sueldo, obviamente. Que los primeros años son siempre muy jodidos, estar sin cobrar. Sí, y posiblemente en el corto plazo, pues a la comodidad de un proyecto que estaba, podemos decir, consolidado como era nuestra anterior casa. Empezar de cero, pues siempre es duro. Lo que pasa que la ilusión y la visión que tenemos de largo plazo de este proyecto y de que es nuestro proyecto de vida para siempre, pues obviamente te compensa absolutamente a todo lo que renuncias. Ezijo nos pregunta, dice, si empezaran hoy la nueva etapa, ¿pondrían un 5% del fondo en Kexen? Bueno, Kexen es una compañía que invierte en real estate en Hong Kong, que al inicio teníamos un 5% en el fondo y hoy tenemos un 6%.
Para ilustrarles un poco, en este periodo, pues la compañía habrá caído en el entorno del 20 o el 25%. Es decir, hoy hemos incrementado la compañía. Hombre, si lo hubiéramos sabido, hubiéramos esperado a hoy para comprarla porque ha caído más, ¿no? Pero seguimos viendo muchísimo potencial en la compañía y hemos incrementado el peso incluso. O sea que sí, bueno, con lo que sabemos hoy, pues la información que tenemos hoy, pues tenemos un peso incluso mayor. Dice, ahora que no nos oye nadie, ¿no hizo Metagestión ningún intento por retener al equipo? ¿Nunca les ofrecieron ser socios, además de gestores? Bueno, al final es lo que hablaba al principio, ¿no? Cuando no tienes los 3 ingredientes para hacer una gestión de largo plazo, pues obviamente no va a conjugar todo tan perfectamente como nos gustaría, ¿no? Y al final, pues ese fue uno de los motivos por los que nos decidimos a saltar a este nuevo proyecto, porque necesitábamos de los 3 ingredientes, a nuestro entender, para realizar la gestión de largo plazo y dedicar todos los recursos de la manera que nosotros entendemos que debería dedicarse, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final esto es lo que pasó. Fane pregunta, ¿qué consejos darían a alguien que quiere iniciar una andadura de inversión, en julio, por ejemplo, creando un fondo, supongamos que de tipo quant, sabiendo que su producto funciona y que está rodeado de un equipo brillante? Qué difícil, ¿no? Se nos escapa un poco el... En Mardé son un poco cabrones, ¿eh? O sea, pero bueno, es con buena intención, ¿no? No os preocupéis. No sabría decirte, ¿no? Yo no sé si te podría dar algún consejo. No sabemos mucho de quant para poder opinar, pero bueno, sobre todo tener la estrategia... Pero fuera de que decir... No, montando un fondo de inversión al final es tener una filosofía que sepas que funciona, haberla ya contrastado históricamente, tener la experiencia y la capacidad, obviamente, para poder realizarla y sobre todo rodearte de gente, mi opinión personal, hablando de una única persona, rodearte de gente siempre más inteligente que tú y que te pueda aportar, como en mi caso con Alejandro y Miguel, pues con esos ingredientes, paciencia y tiempo, tienes algo andado para que las cosas vayan razonablemente bien, pero vamos, el camino es muy duro y la incertidumbre siempre muy alta. ¿Qué es lo peor a lo que se enfrenta un gestor? ¿Qué es lo que siempre menos os gusta o lo que...? Quizá yo creo que a pesar de sentar a los clientes y de pasar mucho tiempo con ellos, contándoles que esto es una orientación de largo plazo, a veces se hace difícil, cuando son incluso tu familia, tus amigos, el ver que pierden una cantidad de dinero y al final no han entendido todo lo que les había sentado, les habías dicho, oye, que esto es para más de 5 años, que... No es que piense que en los próximos 10 años vaya a haber una caída del 40%, es que estoy seguro que eso va a pasar. Y cuando el mercado cae un 10%, o un 15%, o un 20%, pues la gente se pone nerviosa, ¿no? Y eso es difícil, sobre todo porque ves que la expectativa de largo plazo que el cliente tenía y que se había fijado, incluso más de 10 años, pues de repente se desvanece. Y en muchas ocasiones el cliente se va en el peor momento, ¿no? Suele ser así, que los clientes suelen desaparecer en el peor momento, ¿no? Por eso, pues es súper importante hacer esa labor didáctica, de sentarse con la gente, de explicarles la orientación de largo plazo, de insistirles, de que escuchen charlas, de no solo que te escuchen a ti, sino que escuchen a otras personas decirlo, de que vean la experiencia, que pase el tiempo y a medida que es verdad que el cliente se va educando, que va pasando el tiempo, que va acostumbrándose a la volatilidad, porque la volatilidad no es fácil de digerir, aunque la puedas leer en los libros y la hayas estudiado mucho. Luego, cuando sucede, hay que tener un buen estómago, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil y en lo que hay que dedicar tiempo también. Oye, ¿y cómo lo lleváis cuando, por ejemplo, pues yo qué sé, pues viene una temporada que vienen mal dadas? Y porque sí que es verdad que hay muchos inversores a lo mejor que digamos, del amor al odio la línea es muy fina, ¿no? Entonces la gente que a lo mejor hace pues unos meses te amaba y fenomenal y tal, de repente pues se vuelve y es una opinión totalmente machacante y demás, porque aparte en España yo creo que disfrutamos siempre de dilapidar a la gente y todo este rollo. ¿Cómo os aisláis un poco también del ruido? Sí, ahí está la relevancia del proceso de inversión y de decisión, que sea lo más objetivo posible y que te ayude precisamente a aislarte del ruido de fuera y tu propia presión interna, porque al final todos somos humanos y cuando llevas un año de malas rentabilidades, sí, por un lado estás contento porque los potenciales no dejan de aumentar, pero
pero al final tú también sufres con las caídas, esa es la realidad. Entonces tu trabajo en esos momentos es revisar otra vez todo lo que tienes, ver si te has equivocado en algo y en el caso contrario aprovechar la oportunidad, pero para eso necesitas objetivizar al máximo todo el proceso de decisión y aislarte de todo el ruido, pero incluso, como te digo, del propio interno, que muchas veces es peor incluso que el ruido de fuera, porque el ruido de fuera, con no meterte en Twitter una temporada, no leer la prensa y no coger las llamadas de amigos y familiares, pues ya está. No me paséis más llamadas. Sí, no sé si se entendió bien, pero el ruido interno de muchas veces viene de los propios brokers, los propios otros competidores, es decir, toda la industria que te rodea, que esas cosas que eran dogmas y que iban a ser así, pues se pone todo en duda, ¿no? Y por eso comentaba Javier el ir a tus principios, ¿no? El tener claro, pues lo que decimos, tenerlo claro por escrito, por qué has comprado esta compañía, cuál es el análisis, es un análisis bueno, está hecho en profundidad, oye, pues yo esto lo tengo claro, ¿no? Y lo que tú opinas, pues sí, es verdad que esto es un problema para la compañía, pero mi visión es una visión de más largo plazo, ¿no? Probablemente ante ciertos problemas que te puedes encontrar en algunas compañías a corto plazo, pues nuestra visión de largo plazo pues suele prevalecer, ¿no? Sí. Doc LP te dice, les envío 2 preguntas. La primera, ¿creen que existe un nicho de mercado en España para un fondo value de bajas comisiones menores al 1% o eso desde el punto de vista de los costes de una gestora de fondos es inviable? Sería desde luego un aliciente, bla, bla, bla. ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, esta es la discusión que está muy de moda, ¿no? Pero es que creo que asociar comisión sin patrimonio es complejo. Al final, ¿es rentable una gestora al 1%? Pues depende. ¿Tienes 20 millones o tienes 5.000? Y esto es lo mismo a la hora de lanzar un proyecto y es lo mismo para nosotros, ¿no? Nosotros al final, cuando renunciamos a hacer retrocesiones, lo hacíamos porque queríamos ser una gestora pequeña y una gestora con las mayores rentabilidades que se pudieran hacer, ¿no? Para eso necesitábamos ser pequeños. Entonces, es decir, a la hora de diseñar una gestora, dices, ¿tiene más sentido tener un patrimonio de 500 millones al 1,80 o 1.000 millones al 0,90? Pues nosotros pensamos que como propietarios es lo mismo, ¿no? Pero a largo plazo pensamos que es más rentable para el partícipe ser pequeños. Entonces, bueno, es que eso hay que sentarse y pensar quién quiere ser, ¿no? Si al final quieres ser una gran gestora con grandes compañías o tu ventaja competitiva quizá esté en llegar donde otros no puedan llegar, ¿no? Periférico preguntaba, ¿no echan en falta recursos respecto a la época de metagestión? ¿Tienen pensado contratar más personas para labores como mesa de trading, análisis de sectores concretos, operaciones? Bueno, seguimos siendo el mismo equipo de personas en el departamento de gestión que éramos antes, ¿no? Y también tenemos una persona en el departamento de trading. Es verdad que a medida que vas creciendo, pues puedes seguir dotando de mayores recursos, pero a día de hoy, pues nuestros recursos son más altos. Esa es la realidad. Tenemos más research externo, además tenemos mucha más libertad para viajar, para visitar de compañías. Comentábamos antes que yo había llegado junto con Miguel pues hoy de París de ver una compañía, pues bueno, esta flexibilidad es algo que ahora siendo propietarios pues podemos hacer con total libertad rápidamente y yo creo que sí, que a día de hoy pues tenemos más recursos, pero bueno, a medida que vayamos creciendo pues seguiremos dotando de más recursos. Underhill pregunta, dice, ¿qué opinan del sector del tabaco en la actualidad? ¿Tienen analizada alguna compañía? Yo también soy partícipe de Oros, así que les deseo mucha suerte. Bueno, primero gracias por ser partícipe. Sobre el sector del tabaco sí que le echamos un vistazo a algunas compañías hace unos meses o el año pasado y al final es que incluso este sector, que parecía históricamente el más defensivo que existía, ¿no? Se está viendo atacado por ciertas disrupciones de producto, podemos llamar, ¿no? Como el cigarrillo electrónico, vaporizadores, el cannabis incluso. Entonces, claro, ya entramos con que no somos capaces de visualizar totalmente cómo va a estar esta industria y jugador por jugador quién se va a llevar la cuota de mercado. Hace unos meses Altria, por ejemplo, el gigante, pues se compró una compañía o invirtió en una compañía de cannabis y en otra de cigarrillos electrónicos precisamente por tener ese perfil de exposición a estos nuevos productos. Entonces, lo que históricamente era
muy, muy sólido, pues ya tiene bastantes amenazas o incertidumbres, podemos decir. Dicho esto, sí que es verdad que hay varias que ópticamente nos parece que están hoy muy baratas. Lo que pasa que preferimos no jugarlo por esta incertidumbre que no somos capaces de valorar. Si el mercado se ha pasado de frenada y están descontando cosas que no se van a producir, pues razonablemente el sector no hará bien en bolsa, eso está claro. Fondo Perdido preguntaba sobre automóvil, pero bueno, esta la pasaremos porque ya hemos comentado un poquito antes. Tony MC pregunta, ¿por qué prefieren AerCap a Airlease? Que esa sería la primera pregunta. Sí, bueno, para el que no lo sepa, AerCap y Airlease son compañías de leasing de aviones, compran aviones y luego se lo alquilan a las aerolíneas por plazos de 10 a 12 años y bueno, luego tratan de realquilar esos aviones durante su vida útil, ¿no? Nosotros estamos invertidos en AerCap, que es la empresa por valor de flota más grande de la industria y a nuestro entender la que tiene el mejor equipo directivo en términos de gestión de capital, tanto haciendo adquisiciones históricas como aprovechando precios de derribo de la acción para recomprar acciones con descuento sobre su valor en libros. Entonces, ¿por qué tenemos AerCap y no Airlease, que también es una compañía estupenda? Porque Airlease tiene a día de hoy unos compromisos de pedidos de nuevos aviones muy, muy elevados en relación al valor de su flota actual. Entonces, eso le resta mucha flexibilidad a la hora de decidir qué hacer con el flujo que genera la compañía, porque tienen obligatoriamente que ir comprando esos aviones, mientras que AerCap tiene unos pedidos también importantes, pero no tan grandes, y entonces tiene la capacidad para aprovechar la oportunidad actual de los precios de derribo que cotiza el sector para recomprar acciones propias. Entonces, pensamos que tiene todo el sentido elegir AerCap por encima de Airlease, pero pensamos que las dos deberían hacerlo razonablemente bien los próximos años, porque la realidad es que están muy baratas las dos compañías. También preguntaba alguien, ¿qué opináis sobre Bayer? No la hemos analizado, no entra dentro de nuestro círculo de competencia. El sector es complicado y no somos accionistas, o sea, no le hemos dedicado ni un segundo a mirar la compañía. Puerto pregunta, buenas tardes, ¿opinan que el plazo orientativo que suelen dar los gestores a la hora de mantener la inversión en renta variable es recomendable seguirla o por el contrario que cada inversor piense en un plazo real que consideren que puedan soportar la inversión? Todo esto contando con dinero que no se debe necesitar a medio plazo, 10 años. Soy coinversor en Oros Internacional, mucha suerte en el proyecto, que así nos irá a todos bien. Bueno, al final lo del plazo de inversión tiene que ir de la mano el horizonte temporal del cliente con el horizonte temporal de la inversión. Si no, es difícil que esto funcione, ¿no? Y está demostrado que la renta variable, lo que comentábamos antes, y por eso decimos que al menos entendemos que tiene que ser una inversión de 5 años, porque en plazos menores es más probable que el capital sea menor que en plazos más largos, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos a nuestros partícipes que solo inviertan con nosotros dinero que no vayan a necesitar en esos plazos. Entonces tiene que haber una alineación en los dos sentidos y si no se tiene, pues hay que ser consciente de que el riesgo de pérdida permanente de capital que se está asumiendo es mucho mayor si los plazos son más cortos. Johan, ¿a qué tipo de inversor le recomendarían no contratar los asset management o bien reformulando? ¿A qué perfil no le convienen sus fondos? Bueno, yo creo que a una persona que para empezar no tenga un horizonte temporal de al menos 5 años, ¿no? Yo creo que esta es el primero de los tics que tiene que hacer, ¿no? Y luego también una persona, el segundo tic sería la volatilidad, ¿no? Una persona que no está dispuesta a ver cómo su cartera cae un 30, un 40 o un 50%, pues no puede invertir en este producto, porque probablemente en el momento que desinvierta en este producto sea cuando verdaderamente esté perdiendo un 30, un 40 o un 50%, ¿no? Porque al final te pones nervioso y terminas deshaciendo la posición, ¿no? Entonces, preferimos que, por el bien nuestro y también por el bien del cliente, preferimos que este tipo de inversor, pues a lo mejor invierta en otro tipo de producto, quizá en un producto. Estaba pensando en renta fija, pero yo no sé si la renta fija a estos niveles es la mejor alternativa para un cliente, ¿no? A lo mejor dejar el dinero en el banco y con suerte que no pase nada, ¿no? La verdad es que con lo de la renta fija, bueno, aquí tuvimos un podcast también con nuestro amigo Rafa Varela, que fue bastante, digamos, revelador, ¿no? En cuanto a esto. Hay muchas concepciones erróneas por ahí de la renta fija de los inversores particulares. Es difícil, es que el cliente hoy, un cliente que no tolera la volatilidad hoy en día, tiene muy pocas alternativas, ¿no? Y bueno, por eso tenemos la situación en el mercado de valoraciones tan extremas que tenemos, y tanto en la renta variable calidad como en la renta fija, ¿no? Sí, no, desde luego. No, pero también no creéis que a veces también sea porque
Vosotros insistís mucho en el tema este del plazo temporal y demás, que es lo correcto, pero también es cierto que hay un cierto, digamos, empuje muchas veces a la gente como que tienes que invertir, porque si no la inflación se te va a comer tus ahorros y realmente invertir, claro, invertir es bueno para todos siempre es que estés dispuesto a pagar el precio que tiene la inversión, ¿no? O sea, digamos, de esperar y de paciencia y bueno, y de currártelo si realmente quieres hacerlo por tu cuenta, pero también lo veis también como un peligro, ¿no? Incitar a la gente a Sí, invertir. el problema es que solo te das cuenta de si estabas o no estabas preparado cuando pasan los años y has pasado Cuando por la ves que no volatilidad, ¿no? estabas. O más bien si la volatilidad ha pasado por ti, ¿no? Y entonces cuando eso pasa y has pasado la prueba con éxito, entonces estás preparado, ¿no? Pero ahí ya tienes algunos callos y algunas heridas, ¿no? De lo que has pasado. Pero también son inevitables, ¿no? No penséis que esas heridas son totalmente... O sea, yo soy un firme defensor de que el dolor es absolutamente necesario para aprender a invertir, ¿no? Es decir, hay cosas que solamente las puedes aprender vivencialmente. ¿No creéis que una dosis moderada de dolor es Bueno, algo hasta... hay gente que elige que no haya dolor nunca, ¿no? Y al final eso, pues lo que se traduce es en una falta de creación de riqueza de su patrimonio personal, pues muy, muy grande a lo largo de los años, ¿no? Y al final, pues bueno, como ese patrimonio o esa falta de riqueza la vas perdiendo día a día, pues parece que no sucede, ¿no? Pero al final cada día vas perdiendo capacidad adquisitiva y hombre, pues es doloroso también, aunque no lo vayas sufriendo día a día. Sí. Bueno, Benny15 pregunta, dice, otro coinversor, ¿no nos está sorprendiendo negativamente el comportamiento del internacional en este periplo anual? Sé que esto es ruido a largo plazo, pero para los que confiamos desde el primer momento y sin aportaciones periódicas, nos estamos llevando un mal sabor de boca. Y otra cuestión, ¿qué opinan sobre aquello de que si el mercado, empresas serán las que más caigan con total seguridad? Adelante y sorprendiéndonos para bien, vuestros resultados serán los nuestros. Yo la segunda pregunta no la escuché bien. Perdón, repito, la segunda sería, ¿qué opinan sobre aquello de que si el mercado cae, sus empresas serán las que más caigan con total seguridad? Es que es un poco complicada. A esa segunda pregunta no se respondió. Pues la primera, ¿no? No sé muy bien lo que pregunta tampoco. Claro, yo entiendo que lo que te dice es que Por el tipo de compañías, entiendo yo. Las asocia que igual la calidad de las compañías no sea la, sí, digamos... Yo entiendo que por el tipo de compañías en el que estamos invertidos, Sí. que se asuma que vamos a hacer lo peor. No lo sé, no tenemos la bola de cristal. Hay dos lecturas sobre el tipo de compañías que tenemos. Una, las cíclicas que tenemos han caído ya un montón, con lo cual quizás caiga el resto si viene la corrección, o dos, que caigan también, y lo demás o menos, pues obviamente no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal. Sobre... Ya no me acuerdo cuál era la primera pregunta. La del internacional, él comentaba lo del comportamiento. Sí, claro, a todos nos encantaría empezar con rentabilidades más satisfactorias desde el principio. El consuelo que podemos dar es lo que decíamos, pues que el potencial actual de la cartera es el más alto que hemos conseguido nunca, que estamos muy cómodos con la cartera que tenemos hoy en día y que desgraciadamente el peaje que hay que pagar por el tipo de compañía, que son todas no, vamos, el grueso de la cartera son compañías bastante cíclicas, pues es la volatilidad, y la volatilidad pues implica periodos de hacerlo peor que los índices y lo contrario también, si luego se recupera todo como pensamos que va a ser. Sí, de hecho, históricamente, tanto nuestro fondo ibérico como nuestro fondo internacional tenían la mitad de volatilidad que el índice, y por el tipo de compañías probablemente en los que estábamos invertidos, y hoy probablemente tengamos, no tengo los números, ¿no? Pero probablemente tengamos más volatilidad que el índice, con lo cual, bueno, vamos allí donde están las oportunidades y hoy las oportunidades las estamos viendo en compañías más volátiles. Sí, eso es cierto. Daytripper pregunta, Alphabet, Naspers, Kiwi, Baidu, Booking, ¿qué máximos aplican por sectores? ¿Se aplican? ¿Qué crecimientos potenciales suponen en estas teóricamente siempre caras? Sobre máximos entiendo que son si ponemos límites sectoriales en la cartera y no ponemos ningún límite sectorial. Lo que sí hacemos es, en nuestro proceso de inversión, cuando valoramos las compañías, es luego hacer un ajuste que llamamos por convicción. Es decir, determinadas compañías, por mercados en los que cotizan o por el tipo de economía en la que operan, pues preferimos exigir un margen de seguridad adicional y eso hace que su peso siempre sea menor de lo que teóricamente debería ser si cotizaran en otro mercado. Pues, por ejemplo, Kiwi, que es una de las que menciona, es el caso, porque es una compañía de medios de pago electrónicos y
y transferencias monetarias de Rusia. Entonces, sector financiero y ruso, pues obviamente, por muy barata que esté, preferimos ser más cautos con nuestra valoración. El tema de los crecimientos que asumimos en estas compañías es que son perfiles muy diferentes. El caso de Kiwi y Baidu, no estamos metiendo crecimientos extraordinarios para nada. De hecho, Baidu ahora mismo el mercado descuenta prácticamente una hecatombe porque todavía está sufriendo los cambios regulatorios a raíz de ciertos sucesos que pasaron con anuncios de salud que llevaron a la gente a comprar medicamentos fraudulentos. Incluso hubo gente que murió comprando sus medicamentos que se anunciaban en la plataforma de Baidu, y entonces todavía están gestionando tecnológicamente cómo permitir o no que determinados anuncios pasen, y eso pues ha perjudicado ahora mismo a los ingresos, y nosotros estamos asumiendo crecimientos incluso inferiores a los deprimidos que asumen los analistas, o sea que tampoco estamos metiendo un perfil de crecimiento ahí muy elevado, y con Alphabet igual, y con Booking somos habitualmente bastante más conservadores que los analistas. Quizá nuestra diferencia es que a la hora de valorar estimamos cuál es el flujo de caja libre, qué capacidad de generar caja tiene una compañía en circunstancias normales, es decir, cuando ya ha terminado una fase expansiva de inversiones, cuando ya empieza a monetizar productos que hoy no tienen suficiente escala. Entonces, a lo mejor eso es lo que más nos diferencia, no tanto el crecimiento que estemos asumiendo en estas compañías. Tetar pregunta, me gustaría saber cómo deciden el plazo de tiempo que le dan a una acción para que aflore el valor que le dan. ¿Tienen alguna regla o protocolo a seguir? Bueno, aquí no tenemos una regla o protocolo a seguir, porque hay compañías que de hecho pensamos que a largo plazo pues vamos a tener que ser muy pacientes, ¿no? Y te pongo de nuevo el ejemplo de Kexen. Es una compañía que pensamos que a corto plazo no tiene muchos catalizadores, ¿no? A lo mejor tenemos que esperar 15 años a que la compañía destape su valor. Pero claro, es que es una compañía que para nosotros vale 4 veces más, o 5 veces más, o 3,5, ¿no? Dependiendo de cómo lo valores, ¿no? Y además es una compañía que genera retornos al año por encima, o ha generado históricamente retornos al año por encima del 10% anualizados. Entonces, bueno, dentro de 15 años, ¿cuánto valdrá esa compañía cuando se cierre ese potencial, ¿no? Pues a lo mejor valdrá 10 veces más. Entonces, pues habrá merecido la pena. A lo mejor habremos hecho una TIR del 20%, ¿no? Desde luego tenemos que ser muy pacientes, ¿no? Quizá el catalizador viene de... No es que no sabes nunca de dónde va a venir, ¿no? De la interconexión del mercado de Hong Kong con el chino, con el de China continental. Pues nunca sabes de dónde va a venir, ¿no? La compañía decide repartir un dividendo extraordinario que sea más que la capitalización de la compañía, ¿no? O si no, lo que va a terminar pasando es que la compañía reparta como dividendo más que lo que vale la compañía al año en bolsa, ¿no? Y este tipo de cosas pues no suelen pasar, porque al final el mercado mira a esas compañías y dice, oye, aquí hay valor, ¿no? Entonces, bueno, pues solemos ser pacientes, ¿no? Quizá porque somos un equipo joven, hemos construido esta gestora pensando en el largo plazo, y yo creo que tenemos la paciencia para esperar que las cosas pasen, ¿no? Y a veces es que estamos también entretenidos con otras cosas, ¿no? Al final son muchas compañías las que hay que mirar, y bueno, si las cosas se van haciendo bien, pues no tenemos tanta prisa por vender, ¿no? Nos preocupa más en lo que está detrás, ¿no? El código, ¿no? El cómo esas compañías están haciendo delivery del negocio. Totalmente. El Bazar pregunta, ¿por qué creen que está sufriendo tanto Aircross? Bueno, al final es una compañía química catalana con 3 negocios, un negocio farmacéutico más estable, sobre todo el negocio de cloro, el negocio de cloro sosa, que es un negocio bastante cíclico. Entonces, bueno, la compañía ahora mismo estamos, digamos, con esta pequeña recesión industrial que tenemos dentro de Europa, pues la compañía lo está sufriendo, ¿no? Y al ser una compañía muy apalancada operativamente, pues desde que... Además se une que operativamente en el mundo las capacidades están siendo está todo el mundo operando con las capacidades muy altas, con lo cual hay sobreoferta de sosa, con lo cual yo creo que es la tormenta perfecta para que la compañía haya caído mucho. Ha caído con razón, porque el EBITDA de la compañía está sufriendo bastante, pero pensamos que es de corto plazo, ¿no? Este es el tipo de ejemplos que nosotros vemos la visión más de largo plazo, y que pensamos que el mercado no es que esté siendo injusto, sino que está valorando con una visión de corto plazo algo que habría que ver con ojos de largo plazo. Antonio Hidalgo dice, hola señores de Oros, lo primero indicarle que soy partícipe de sus 2 fondos, lo segundo, no se dejen llevar al lado oscuro Juan del perverso Arturo. Dice, ya en serio, ¿qué opinan de las clásicas tuiteras value tal como Burford o Jim?
Bueno, al final volvemos a nuestros principios básicos. Son dos negocios que no somos capaces a día de hoy de visualizar dónde van a estar dentro de unos años, en el caso de Burford, porque es un mercado por hacer y eso es bueno y malo. O sea, si Burford aprovecha esa enorme oportunidad de expansión que tiene, pues irá razonablemente bastante bien en bolsa. Lo que pasa es que como no tenemos esa capacidad de estimar dónde va a estar el mercado ni tampoco la compañía, pues no somos capaces de invertir en ella. Y en el caso de Gin Group, no tenemos muy claro qué tipo de ventajas competitivas puede tener este tipo de negocios, más allá de la escala, que per se no es un tipo de ventaja que persigamos mucho a la hora de invertir en las compañías. Dicho esto, tenemos en cartera residualmente un negocio muy similar a través de nuestra inversión en Sonae Capital, pero bueno, la inversión no es por eso, sino por el descuento sobre toda la suma de partes de todo lo que tiene en cartera Sonae Capital. Sabrola, les hago a un reconocido gestor. ¿Qué ventajas tenemos invirtiendo en oros en lugar de fondos índice o Berkshire? Bueno, eso es difícil, ¿no? Es difícil de decir, pero bueno, al final es verdad que nosotros históricamente hemos sido capaces de superar al índice, y yo creo que incluso para el gestor activo en los momentos malos es más fácil para el cliente, o yo estimo al menos en mi caso, que es más fácil para el cliente tolerar los riesgos que está viendo, ¿no? El ponerle cara y ojos a lo que está sucediendo, a por qué esta compañía, el mercado lo está valorando de esta forma. Al menos, no sé si ese consuelo ocurre para todos, ¿no? Pero a mí me es más fácil entender por qué un fondo está mucho más barato que otro, y en un índice, pues al final, depende del índice también, ¿no? Pero al final es muy difícil, claro, cuando un índice lo ha hecho 7 años peor o 8 años peor que el mercado, pues quizás no ocurre lo que está ocurriendo ahora, que lo indexado parece lo mejor, sino ocurre todo lo contrario, ¿no? Es muy difícil ser inversor de largo plazo cuando el índice lleva quitándote la razón durante muchos años. Luego también está el tema del tamaño, sobre todo bastante obvio si comparamos con Berkshire, y la flexibilidad de poder asignar los pesos como quieras y concentrar la cartera como quieras en cualquier momento, ¿no? De la otra manera, sí puedes elegir activamente distintos fondos índices para tener exposición sectorial a determinadas partes, pero no tienes la flexibilidad de ir a la compañía en concreto, a lo mejor que tiene la mejor ventaja de costes o la que está mejor dirigida. Entonces falta la parte del análisis al final cualitativo de los negocios, que es la parte diferencial nuestra, yo creo. Y una pregunta, a nivel de gestores internacionales y nacionales, ¿quién es el referente de cada uno? Quiero decir, pues internacional sería Pepito y nacional... A mí, a pesar de... Esta es una apuesta un poco contraria, ¿no? Pero a pesar del mal track record de los últimos años, en el caso del internacional, pues creo que David Einhorn, de Greenlight Capital, creo que para mí es de los mejores gestores que hay en el mundo. El problema es que, bueno, que al final utiliza cortos, que quizás me gusta mucho como inversor y me gusta mucho el tipo de tesis que desarrolla, pero es verdad que luego la forma de implementarla pues es de más riesgo. A mí me parece más riesgo que lo que hacemos nosotros, y yo creo que en España pues hay muchísimas iniciativas, ¿no? Muchísimos competidores de muchísimo nivel, desde Asset Valor, yo creo que es un equipo buenísimo, que durante muchos años ha demostrado hacer las cosas muy bien. Yo creo que puede ser sí, bueno, es que son todos muy buenos, ¿no? También Cobas, Valentum, True Value, Equam, muchísimos proyectos que en España los Magallanes también lo están haciendo muy bien, y sobre todo no es que lo estén haciendo bien puntualmente, es que son equipos buenos, gente buena que está trabajando, que tienen procesos sólidos, y yo creo que Pero no tendrías uno que digamos que sería un poco más... A mí particularmente el equipo de Asset Valor, pues yo creo que te podría decir que es de mi favorito. Sí, en España yo creo que los tres coincidimos con Azvalor. Yo internacional, por añadir uno diferente que también me encanta y respeto muchísimo a David Einhorn, Bill Nygren de Oakmark, me encanta porque al final tiene esa aproximación a la tecnología muy similar a nosotros, de invertir en plataformas, haciendo siempre una normalización del poder de fijación de precios de cada compañía, cuál es su verdadera capacidad de generar caja, y no tener esa etiqueta de la tecnología no es invertible, ¿no? Entonces su aproximación muy general a la inversión me gusta muchísimo. Cygnus pregunta, bueno, la primera parte es sobre el proceso de creación de una gestora, pero que esto ya lo hemos visto. Entonces, lo siguiente sería, ¿cuál consideran que es la mayor amenaza para la gestión activa? ¿La gestión pasiva o la semipasiva, Smart Beta?
Bueno, yo el Smart Beta la verdad es que no sé lo que es. Lo he oído muchas veces, pero no sé lo que es, si te soy sincero. Sí. Pero evidentemente, a ver, al final la gestión pasiva, sobre todo la gestión pasiva de bajo coste, es la que puede desplazar en parte a esa gestión activa, pero esa gestión activa que en realidad no es activa, ¿no? Sino una gestión activa que es semi-activa, ¿no? Es una gestión pasiva encubierta, ¿no? Yo creo que en general a las entidades bancarias quizás pues sí les puede hacer mucho daño, ¿no? Pero a nosotros yo lo veo menos, ¿no? Y luego dice, ¿comparten la opinión de otros gestores de que según el momento del ciclo habría momentos mejores y peores para tener en cartera empresas deep value, como las que constituyen actualmente su cartera internacional? Es que al final cada ciclo, por llamarlo de alguna manera, es un mundo, es el mercado el que te va mandando donde encuentras oportunidades. Y lo que decía antes, en nuestra cartera internacional tenemos valores que pueden considerarse deep value, como las asiáticas que comentaba Alejandro, como Kexen, y tenemos valores que muchos etiquetan como growth, como puede ser un Alphabet, un Booking o un Naspers. Entonces, es que nuestra cartera tiene una mezcla de ambas cosas, con lo cual que el ciclo nos vaya situando en un sitio o en otro, sí, pero no necesariamente que te mande a deep value o a un sitio u otro, simplemente donde están las oportunidades, allí nos metemos. Sé que no estoy contestando mucho a la pregunta, pero es que al final es como lo gestionamos nosotros. Sí. Ulises dice, buenas tardes. En primer lugar, una de las ventajas del inversor particular frente al institucional es la concentración. En su caso, si fueran inversores particulares, ¿cuál sería el número ideal de acciones por cartera que tendrían? No sé si este número existe, ¿no? Es que esto depende de muchas cosas, ¿no? Nosotros al final pues tenemos en cartera ahora mismo pues que pueden ser 32 más 25, pues 60, en el entorno de 60 compañías y somos 3 personas, que eso son a 20 compañías por persona, pero 20 compañías por persona que se dedican full time a eso y a veces incluyendo los fines de semana, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas va a dedicar esa persona a analizar compañías? ¿Cuál es el expertise que tiene esa persona analizando compañías? Al final es tener las compañías con las que tú estás cómodo, ¿no? Ese yo creo que es el mayor secreto y no una falsa apariencia de comodidad, ¿no? Sino el haber analizado bien las compañías y conocerlas en profundidad, ¿no? Y esto, pues habrá gente que tiene pues más capacidad y podrá tener muchas compañías y otros que no podrán hacerlo, ¿no? Al final depende mucho de cada inversor. Y en segundo lugar, ¿qué opinan de Group Guilin? ¿Ha sido una acción histórica de ustedes que creo que ahora mismo no tienen? ¿Cómo la ven a futuro con los retos que tienen que afrontar, con las nuevas regulaciones en materia de plásticos? Bueno, al final esta es una compañía que se dedica, la hemos tenido durante 4 o 5 años en cartera, es una compañía que se dedica a la fabricación de bandejas de plástico termoconformados para supermercados, básicamente donde metemos los tomates cherry o los croissants en un supermercado, ¿no? Entonces, al final, el gobierno francés está metiendo bastante presión al tema de los plásticos, también lo estamos viendo en España, ¿no? Pero en Francia quizá van un poco por delante y se une eso a que la compañía no es una compañía especialmente comunicativa, a pesar de que a veces se puede hablar con ellos, pues no mucho, no es fácil darle seguimiento a este tipo de cuestiones, entonces nos cuesta un poco tener muy clara la visión de la compañía en un negocio que estamos viendo que hay una disrupción que viene de forma externa del regulador, pues nos cuesta seguir un poco el sector y entonces es verdad que la compañía está muy barata, está bastante barata y si al final las amenazas no son tales, que por lo que dice la compañía, pues no lo van a hacer, pues la compañía lo hará bien en bolsa, ¿no? Pero yo creo que nuestro miedo, pues quizás es el miedo del resto del mercado, ¿no? Y por eso el mercado la está poniendo cotizando a los precios que está, pero es una buena compañía. TwoImp dice, ¿cuánto del mejor performance respecto al IBEX Mid Cap del fondo que gestionaba en Metavalor se debió a GoWex? Vamos a hacernos una idea, situarlo. Metavalor, en el tiempo que estuvimos nosotros en Metagestión, hizo una rentabilidad acumulada del 140% aproximado. Eso fue una rentabilidad anualizada del 17%. GoWex la tuvimos en cartera 6 meses y creo recordar que aportó un 4% a ese 140%. Entonces más o menos eso responde a la pregunta.
Sí, al final la compañía, pues es verdad que fue un error de inversión que contamos con detalle en una carta anual. La compañía la multiplicamos por 3, pero es verdad que bueno, a medida que las compañías van subiendo, pues vamos deshaciendo esos pesos, con lo que en total de ese 140 o 150% de potencial, pues habrá aportado, de rentabilidad, perdón, pues habrá aportado eso entre el 3 y el 5 o el 6 o algo así, no tenemos el dato, pero algo así con respecto al índice midcap, pues eso sí que no te lo puedo decir, no lo sé. Dice, en su nuevo fondo tienen una fuerte posición en la empresa Altia. Todos sabemos el prácticamente nulo free float de la empresa, así como lo que podríamos llamar un inversor de último recurso que prácticamente compra todas las acciones que se ponen a la venta. Recientemente se ha convocado una junta extraordinaria para autorizar a la empresa a recomprar acciones propias, así como para ampliar capital. ¿A qué creen que se debe este movimiento? Bueno, yo creo que, hombre, si fuera una de las dos cosas, o la ampliación de capital o la recompra de acciones, pues podríamos ver en qué dirección va el movimiento, ¿no? Pero las dos cosas yo creo que lo que buscan es dotar a la compañía de flexibilidad, ¿no? Yo creo que la compañía históricamente, ya lo ha comentado en muchas ocasiones, ha hecho adquisiciones, quiere seguir haciendo adquisiciones. El problema es que a Tino Fernández, su presidente, le gusta comprar compañías gratis o muy, muy barato, ¿no? Y por eso llevan pues 5 años probablemente buscando compañías y no han encontrado nada. Pero supongo que si realizan una gran adquisición, tener la capacidad de ampliar un poco capital para poder financiarlo, y si no encuentran nada, pues el poder recomprar acciones, ¿no? Me imagino que van, y por lo que he podido comentar con ellos, pues por ahí van los tiros. Manolog dice, ¿dónde está el límite entre value y deep value? Y entre deep value y chicharrerismo, dice, ¿cuál de las 3 categorías consideraría más representativas de su estilo? Dice, ¿qué mínimo de calidad, más allá de los múltiplos bajos de PE, PBV, etcétera, debe cumplir una empresa? Gracias. Esto más o menos lo han contestado Sí, yo ya, creo que ¿no? Sí, lo hemos contestado. Pasamos adelante. ¿Realmente hay tantas empresas cotizadas en España y Portugal como para tener un fondo ibérico permanente que encima se ciña a los criterios value? ¿No se ven forzados a tener acciones de relleno? No sé, lo hemos contestado. Sí, esto, a ver. ¿Cuáles son para ustedes los mejores gestores? Esta también la habéis contestado ya. El 90% de los gestores activos dicen que invierten en compañías que cotizan por menos de lo que valen. ¿Podrían convencer a un agnóstico de la gestión activa de que ustedes aportan alfa? Y sin relación con lo anterior, ¿qué CEOs en activo admiran más? Bueno, yo creo que sí, que bueno, para convencer a un agnóstico, yo creo que lo mejor es mirar el track record, ¿no? Y eso lo hemos generado históricamente. Y luego, con respecto a consejeros delegados en activo que nos gusten mucho, pues por ejemplo, Eduardo Santos Ruiz, aunque nos gustan mucho, hasta el punto que al final ya no nos gustan tanto, ¿no? Un poco, Eduardo Santos Ruiz es el consejero delegado de Barón de Ley, que tenía un 25% de accionariado en la compañía, ha recomprado el 50% de free float, con lo cual él ha pasado a tener un 50% de acciones en la compañía, y en estos últimos meses ha lanzado una oferta por la compañía y ha alcanzado el 86%, ¿no? Este es el problema, cuando te encuentras con directivos que son inteligentes, que piensas que su compañía vale menos y que tienen capacidad para hacer cosas, pues al final ellos también se intentan beneficiar de eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ojalá todos los directivos fueran así, a pesar de estas externalidades negativas que nos encontramos, ¿no? Pero hay otros equipos gestores en España también muy buenos. Sí, equipos como el de Vidrala, por ejemplo, es espectacular la creación de valor que han hecho los últimos años con la gestión de capital, recomprando acciones, haciendo adquisiciones siempre que aportan muchísimo valor a los accionistas. Son gente espectacular. Luego, Alberto Lari pregunta, ¿cómo se comportaron sus carteras personales y o profesionales en 2008 y 2009? ¿Asemejan la situación actual del mercado, donde se habla de la gran divergencia entre lo caro y lo barato, con algún momento razonablemente reciente, principios de 2000, 2008? Sí, el comportamiento en 2008-2009 de nuestras carteras pues fue como la de todo el mundo. En 2008 un desastre absoluto, caímos todos a plomo y nosotros no fuimos una excepción. Creo recordar que en el 2008 la rentabilidad fue de un menos 35%. Y en 2009 fue justo todo lo contrario, fue todo subir alegremente sin ton ni son, y la rentabilidad fue también cerca de un 40%, pero en el lado positivo, ¿no? Semejanzas de la situación actual de caro, barato en 2000, 2008,
Hombre, 2008 yo creo que no, porque al final 2008 cayó todo a plomo, tampoco veo hay mucho sentido a la comparativa. En el año 2000 con la burbuja de las .com, me parece muchísimo más exagerado aquello que lo que pasa ahora, porque al final estaba todo concentrado en determinadas compañías que eran humo absolutamente y todo lo que aportase realmente valor y generase caja pues estaba olvidado por el mercado. Ahora te encuentras pues que las compañías de más calidad, precisamente, las que más defensivas son las que están más caras y que tienes que irte un poco al fango a encontrar las oportunidades en el lado de las cíclicas. Entonces, bueno, es que cada circunstancia siempre es diferente. Buscar similitudes está bien para aprender un poco de la historia, pero tampoco hay que obcecarse un poco con buscar etiquetas del pasado a todo. Pumuki dice: gracias antemano por su tiempo y a mis preguntas. Dice: bueno, ¿cuáles creen ustedes que es el foro más molón de finanzas e inversión en la actualidad en este país? ¿Y qué porcentaje del patrimonio bajo gestión de oros pertenece a institucionales versus pequeños inversores individuales? Nada, a mí me gusta mucho Foro Coche. No, es broma. La verdad que yo soy lector de Foro Más Dividendos. No escucho los podcasts, tengo que reconocerlo, pero sí es verdad que me gusta mucho leer el foro, ¿no? Bueno, y escribes además. Y escribo también y participo. No solo, sí, no solo leo, sino participo. Y además he de decir que gente de mucho peso y demás, vamos, en el foro, le encantan tus aportaciones porque, vamos, dice que eres el gestor que habla más claro, ¿no? O sea, cuando has comentado polémicas como los planes de pensiones y demás y tal, pues que siempre has sido totalmente transparente y honesto y eso pues se valora mucho en la comunidad. Bueno, me alegro de ir aportando mi granito de arena. Y con respecto al patrimonio, nosotros aproximadamente tenemos más de 2.000 clientes y aproximadamente el 70% deben ser inversores minoristas y 30% inversores institucionales. Más o menos yo creo que ese puede ser la división. Vale, seguimos con la siguiente. Dice, a ver... Vale, esta ya hemos contestado también ya. Había otra que esta la contestaremos después porque era sobre el tema del coche eléctrico y demás. A ver... ¿Cuál es su track record como gestores previo al lanzamiento de Metavalor Internacional en 2012? Dice, me suena Javier Ruiz, estuvo de analista y no sé si de gestor en tiempos de escribano tras la marcha del Ardies hacia 2007. Alejandro y Miguel creo que se incorporaron a Metagestión en 2013-2014. Curioso que ningún gestor ha durado 10 años en Metagestión, ¿no? Y luego, bueno, la segunda pregunta es, hay una burbuja de nuevas gestoras, generalmente asociada a la moda Value, 30 gestoras nuevas en 2017-2018, más de la mitad de los fondos Value tienen menos de 5 años. Bueno, la última yo creo que ya la hemos más o menos esa la última la hemos visto ya, sí. Sobre el track record, sí, yo entré en mayo de 2007 en Metagestión, no por la salida de Ardies, sino porque querían ampliar el equipo y entonces entré yo. Y lo del track record, yo creo que lo más destacable es lo que comentaba al principio de nuestra forma de invertir, que era totalmente diferente. Además, el proceso de inversión también estaba centralizado todas las decisiones en el director de inversiones, con lo cual no era como ahora que los tres tenemos que estar de acuerdo para invertir en una compañía. Y quizá lo más destacable fue precisamente que esa forma de invertir más cuantitativa pues nos llevó en 2011 y 2012, sobre todo la primera mitad de 2012, a tener una rentabilidad relativamente bastante peor que lo que podían ser los gestores comparables del sector en España, ¿no? Y eso fue un poco lo que hizo despertar o saltar las alarmas de que había que plantearse cómo se estaban haciendo las cosas y cómo se podía mejorar el proceso de inversión, que es lo que hicimos. Sí. En mi caso las rentabilidades han sido muy altas, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es verdad que como inversor particular es muy fácil hacer las rentabilidades altas, muy fácil en cierta forma, pero también van con mucho riesgo asociado a concentración de carteras. Es decir, creo que la rentabilidad que hemos generado desde mi etapa profesional, a pesar de ser más baja que en mi etapa amateur, por decirlo de alguna forma, es de mucha más calidad. No cambiaría una rentabilidad por la otra por los riesgos asociados que tenía cada una, ¿no? Eso te diría. Y luego con respecto a que ningún gestor ha durado pues 10 años en Metagestión, al final, si pensamos en la gestión independiente,
al final el gestor siempre quiere poder tomar sus decisiones, ¿no? Y si miramos en España, prácticamente la totalidad, con alguna honrosa excepción, de las gestoras independientes son propiedad de sus equipos gestores, ¿no? Eso te dice un poco que es normal que la gente termine buscando camino y termine intentando acomodar su proceso de inversión a la entidad en la que trabaja. Totalmente. De Veritas, dice, ¿ha pensado que quizá el value funciona cuando tiene a su favor el ciclo económico y sin embargo tiende a fallar en la parte final del ciclo? Si la respuesta es negativa, ¿cómo se explica lo que ocurre? Y si es positiva, ¿se da cuenta de que entonces lo que hacen es seguir al ciclo más que value? Es que volvemos un poco a lo que hemos comentado todo el tiempo, ¿no? Primero que es la etiqueta value y luego si podemos extraer conclusiones de que todos los ciclos son iguales o no, que al menos a nivel de mercado de inversión yo creo que no. Cada época ha tenido su burbuja o su concentración de flujo, si queremos llamarlo, en determinadas compañías en el pico de ciclo a lo mejor, y otras compañías han quedado más baratas, pero no siempre son el mismo tipo de negocio, con lo cual lo de etiquetar el value en determinados momentos mejor o determinados peor, pues primero hay que definir lo que es value, y ahí creo que no nos vamos a poner todos de acuerdo, con lo cual es difícil que lleguemos a una conclusión. Sí. Y ya la última pregunta de Diego, que dice que participabais en el curso de verano de Azvalor y bueno, que preguntaba un poco en qué consistía la colaboración y que cuál iba a ser el tema y demás. Y si recomendabais apuntarse, que evidentemente pues entiendo que sí. Pero... Sí, obviamente. Nada, y pues el año pasado lanzaron este curso, que tuve el placer de colaborar con ellos con una ponencia. Este año repito, y para mí es un curso que te da herramientas para comenzar, digamos, a orientarte sobre las 3 ramas que, a mi entender, podemos debatir otra vez si queréis, son esenciales para invertir mejor, que son el Value Investing, la Escuela Austríaca de Economía y la aplicación de la psicología o de entender los sesgos psicológicos a la hora de invertir. Entonces, bueno, son un poco los 3 bloques que se van a tratar en el curso, y ahí trataremos de aportar nuestro granito de arena explicando qué es lo que hacemos en Oros a la hora de invertir. En Value School también estáis, en Value School también vas este año, ¿no? ¿Este año a qué te refieres? Digo, perdona, sí, la inauguración ahora de la escuela de verano, sí, perdona, efectivamente, sí, la semana que viene, sí, el lunes estaré ahí. Por eso. Sí, el lunes tendré el placer también ¿Te de... acordabas ya? No, eso es mucha cosa. La agenda ya muy ocupada. Sí, llega el verano y se tuercen un poco las cosas. Pensaba ir a verte, pero vamos. Pues nada, chicos, es que me sabe mal porque Marcos hoy tiene hoy, me parece, también algún tema que atender urgente. Yo solamente, bueno, daros las gracias. La verdad que espero que hayáis estado a gusto. Por mi parte, por lo menos, he disfrutado muchísimo escuchándoos y vamos, que cuando queráis repetimos. Pues me da la sensación de que nos han quedado muchas cosas por decir y muchas cosas por preguntar, pero bueno, por lo menos si habéis estado a gusto, lo habéis pasado bien. Sí, lo hemos pasado muy bien, hemos estado muy a gusto y bueno, siempre a futuro se puede repetir si ha quedado cosas en el tintero. Nosotros encantados. Sí, por mi Chicos, parte exactamente igual, lo hemos pasado muy bien y encantados de volver por aquí. José, y quedará entre nosotros 3 aquí el secreto de cómo tenemos montado esto aquí para hablar, ¿eh? Vamos, exacto, que no noten mucho porque... Bueno, tengo aquí una parafernalia de cables. Puedo decir que mis cascos son rosas, son los de mi hija, o sea, no te digo, te digo favorece, más. Así te que favorece mucho. no va a haber foto aquí de familia en el estudio, vale, porque hemos montado aquí una, pero bueno, yo creo que la cosa va a ir bien. Sí. Arturo, no sé si lo tenemos por aquí, lo tenemos a mano. Igual ahora ha tenido que ausentarse un momento. Pues nada, chicos, yo es lo que hemos dicho, agradeceros mucho el rato que habéis estado y nada, que os emplazo para próximas ocasiones, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.